Un hombre que derrotó al rey demonio fue maldecido por el rey demonio y transformado en una chica. Ahora está a punto de ser expulsado del grupo de héroes. Hace solo un día, el héroe Carl lideró a la arquera Remia y a la santa Sara contra el ejército demoníaco junto con la maga Renir, que llegó tarde. Aunque era claramente una maga, fue más valiente que cualquier guerrero, cargando solo en la batalla y lanzando varios hechizos de alto nivel sin parar. Círculos mágicos innumerables eliminaron directamente a todos los monstruos con golpes individuales. Finalmente, incluso el jefe fue atrapado por círculos mágicos. Así, el escuadrón de héroes aniquiló completamente al ejército demoníaco en el frente. El héroe Carl, como el jugador más valioso que dio el golpe final, recibió los vítores de todos. Después de esto, los tres héroes pidieron al mago Renir que dejara el equipo. Su razón fue que Renir estaba demasiado motivado por la fama y la fortuna, mientras que el escuadrón de héroes luchaba por la paz y la justicia. Renir, expulsado del escuadrón de héroes, ahogó sus penas solo en una taberna. Todos discutían las hazañas heroicas del escuadrón de héroes. Creían que el mago gris Renir era solo un aprovechado. Apenas salió de la taberna, fue golpeado por un ataque mágico de matones y salió volando varios metros. Renir recordó la razón por la que fue expulsado del grupo de héroes, y se enfureció más al pensar en ello. Él había salvado a todos varias veces cuando el escuadrón fue eliminado y arriesgó su vida ganando tiempo al derrotar a los 4 reyes celestiales. Cuando sus compañeros vieron al rey demonio y se volvieron para huir, él todavía estaba quemando su esperanza de vida para ganar tiempo. Quizás nunca tuvieron la intención de derrotar al rey demonio desde el principio, solo querían vivir cómodamente en la retaguardia. Pensando en esto, Renir lanzó directamente un hechizo, dejando a los 2 matones inconscientes. Así, Renir regresó a la taberna para seguir bebiendo. En ese momento, Renir notó a una mujer rodeada de muchos hombres. Además, esta mujer era un demonio. Renir usó magia de aceleración para alcanzarla directamente. Un hechizo de ataque hizo que esta mujer revelara su forma demoníaca. Incluso usó cadenas para atarla, interrogándola sobre su propósito de venir a la ciudad humana. Justo cuando estaba a punto de obtener resultados, un caballero negro con armadura interrumpió a Renir. Mientras Renir luchaba contra el caballero negro, la mujer demonio se liberó de las cadenas y sacó la esfera espiritual que el rey demonio le había dado. En un instante, fue como si la presencia del rey demonio hubiera descendido. El corazón de Renir había sido maldecido por el rey demonio, y esta aura del rey demonio lo hizo escupir sangre. Directamente. Renir solo podía golpear su pecho para aliviar el dolor. La mujer demonio activó el orbe espiritual como si estuviera poseída por el rey demonio. Renir solo pudo lanzar magia a la fuerza para luchar contra ella. Cuando las 2 energías llegaron a un punto muerto, Renir fue enviado volando. Cuando recuperó la conciencia, descubrió que su cuerpo había cambiado de hombre a mujer. Habiéndose convertido así, Renir ya no podía permanecer en las líneas del frente y solo podía retirarse. Algunos días después, Renir partió para encontrar a su maestro. Cuando dejó la tutela de su maestro, una vez dijo que regresaría con la cabeza del rey demonio. Ahora, después de 5 años, todavía no lo había logrado, regresando solo en desgracia. Al regresar a casa con su bastón, su maestro le preguntó, ¿ese tipo tuvo alguna última palabra? El maestro habló de cómo había oído que ese chico derrotó a los 4 reyes celestiales y se sintió orgulloso de él. Renir seguía diciendo que él mismo era Renir, pero su maestro no lo creía. Él solo podía demostrar la magia gris exclusiva de Renir. El maestro lanzó un hechizo de rayo que casi chamusca el cabello de Renir. Solo después de esto lo dejó entrar en la casa. Todos habían oído que después de que el mago gris Renir se retiró, todos enviaron cartas tratando de reclutarlo. Como no pudieron encontrarlo personalmente, cientos de cartas fueron enviadas por correo al lugar de su maestro. Incluso el maestro pensó que debía haber muerto. Había pasado demasiado durante este periodo, así que por ahora no podía regresar a la Torre Mágica, ni podía volver al héroe. Fiesta. El maestro recomendó que fuera a la Academia Real de Aplia como instructor asistente. El director de la Academia de Aplia, Aaron, estaba discutiendo con el maestro de Renir, Russell. El director Aaron mencionó, el excelente instructor asistente que recomendaste viene hoy, ¿verdad? Así es, y garantizo que el instructor asistente es el más fuerte del reino. Capital. El principal pensó, ese debe ser el mago gris del equipo de héroes. Incluso estaba listo para sacar el contrato que había preparado. De antemano. Luego Russell mencionó, esta vez es su hija recién adoptada. El director inmediatamente preguntó, ¿por qué no es el mago gris? Mientras fingía no saber. Russell explicó que su hija se llamaba Rania, excepcionalmente capaz y perfectamente adecuada para enseñar a los estudiantes. El director cambió inmediatamente su tono, criticando a Russell por cómo podía recomendar a su propia pariente a través de conexiones. El director lanzó una lista de papel, afirmando que incluso la princesa asistiría a su academia esta vez. Después, al ver esto, Russell argumentó que tenía aún más razones para que su hija ingresara. El director luego mencionó que desde que el mago gris dejó el equipo de héroes, las líneas del frente habían colapsado. Incluso la princesa tuvo que trabajar incansablemente. Entonces, ¿a dónde había ido exactamente el estudiante de Russell, el mago gris? Así que el director rechazó verbalmente la solicitud de Renir para el puesto de asistente de instructor. Dentro de la Academia Aplia, Renir estaba hojeando casualmente en la biblioteca. Su maestro le había dicho que se familiarizara con los materiales de enseñanza con anticipación, pero Renir había leído todos los libros aquí hace varios años. Todos en la biblioteca estaban ocupados investigando magia. De repente, todos se quedaron sin poder usar magia, causando pánico momentáneo. Renir, que había perdido el enfoque por un momento, chocó con una chica. Ella era la 4ª princesa Ayla, quien le había preguntado sobre magia hace 6 años.
Al ver a Renir con túnicas mágicas, ella dijo que añadir algunos magos inútiles a la academia no tenía ningún sentido. Miró significativamente a lo lejos, diciendo que la brecha entre ellos y ese mago era demasiado grande, todos eran un desperdicio incompetente. Con eso se preparó para girar y salir. Renir recogió un papel que había caído al suelo y preguntó si era un diagrama de circuito de barrera. Este era un circuito de barrera creado por el arma antigua Scarfas que había sido destruida por la Orden Nocturna. La princesa de repente desafió a Renir a resolver este diagrama de barrera o de lo contrario devolverle el papel. Al escuchar esto, Renir intentó activar magia para resolverlo, pero descubrió que no podía activar la magia en absoluto. La princesa entonces explicó que estaba bendecida por las estrellas y los magos no podían usar magia en su presencia. Al escuchar esto, Renir le dijo que esperara un momento. Varios círculos mágicos aparecieron alrededor de su cuerpo. La energía mágica azul se extendió en todas direcciones. Los estudiantes en la biblioteca todos exclamaron: ¿cómo podía ella usar magia cuando la princesa estaba justo a su lado? Renir movió las manos, conectando todos los círculos mágicos. La princesa se sorprendió de que la persona delante de ella pudiera hacer magia en su presencia. Un fuerte viento repentino tomó a todos por sorpresa. Renir le pidió a la princesa que abriera bien los ojos y observara claramente cómo resolvería este circuito de barrera. En la residencia de Russell, el maestro Russell le dijo a Renir que el director era muy terco y que este asunto era difícil de manejar. Renir supo de inmediato que el puesto de instructor asistente se había caído. En ese momento, guardias de la Orden Real Nocturna, al enterarse de que la hija de Russell estaba aquí, presentaron directamente la túnica de instructor otorgada por la princesa. Así, la antigua maga gris Rania, ahora Rania, fue empleada como asistente de instructor en la Academia Aplia. Incluso el maestro de la torre mágica que investigaba los guiones cursivos no pudo ver cuántos circuitos de maldición poseía Rania. Dentro de cierto castillo, un guardia informaba a la princesa que los diagramas de barreras resueltos se habían enviado al frente. Él estaba preocupado de si los diagramas resueltos por esa mujer serían efectivos cuando se enviaran al frente. La princesa estuvo de acuerdo en que su preocupación estaba justificada, porque los maestros de la torre mágica estarían todos sospechosos en la reunión de hoy, pero ella todavía creía que todo iría bien. En la residencia de Russell, Rania se puso a regañadientes la ropa enviada por la princesa. La princesa ya le había enviado ropa idéntica antes, lo que le hizo sospechar si había un gran stock de dicha ropa. Rania expresó su decepción con la princesa. Antes de que comenzara la reunión de la Academia Aplia, todos estaban muy agitados. Algunos maestros de la Torre Mágica incluso habían comenzado a discutir. En ese momento, Russell entró con Rania. La aparición de la maga gris Rania había creado brechas significativas entre las torres mágicas. Todos lamentaban que Russell había traído otro monstruo. Al aparecer, todas las miradas se fijaron en Rania. Podían ver directamente que Rania tenía muy poca energía de maná y no parecía requerir precaución. Por lo tanto, no creían en absoluto que Rania pudiera usar magia en la princesa. Presencia. Las miradas de la multitud hicieron que Rania se sintiera muy incómoda. La princesa anunció que la reunión había comenzado. El maestro de la Torre de Magia Blanca habló primero, diciendo que esto no necesitaba explicación. Todos estaban allí para confirmar si Rania tenía las cualificaciones para ser asistente de instructor. Primero usó un tono de interrogación para preguntar si Rania podría enseñar los cursos previamente manejados por el maestro de la Torre de Magia Gris Russell. Viendo su actitud, el rostro de Rania se oscureció. El maestro de la Torre de Magia Blanca dijo: entre los nuevos estudiantes de este año está Lack, el futuro jefe de la familia Grace. ¿Crees que estás calificado para enseñarle? Rania preguntó: ¿Lack qué ahora? El maestro Russell le explicó que Lack era un recién llegado, cultivado por el maestro de la Torre de Magia Blanca, y ella estaba alardeando de su estudiante. En este punto, el maestro de la Torre de Magia Negra agregó: el más talentoso entre los recién llegados todavía es un niño llamado Benoa. Él solo destruyó la organización subterránea en los barrios bajos. Ese tipo es simplemente un monstruo. Rania volvió a preguntar: ¿y ahora qué? Russell se cubrió la cabeza y le explicó: por favor, no te preocupes demasiado, ese es el aprendiz cultivado por el maestro de la Torre Negra. Los maestros de las torres de magia negra y blanca comenzaron a discutir nuevamente sobre sus estudiantes. El maestro de la Torre de Magia Gris, Russell, los interrumpió, diciéndoles que sus propias evaluaciones eran insignificantes y que la comunidad escolar debería evaluar en su lugar. Al escucharle hablar, Rania sintió en acuerdo con algunos de sus puntos. Luego, la Torre de Magia Gris Russell propuso que Rania sirviera primero como supervisora de una prueba de nivel para demostrar si estaba calificada para enseñar a los estudiantes. Rania quedó sorprendida por esta decisión. Claramente no iba a ser un examen normal. ¡Qué aterrador! En el bosque de Harmen, maestros y estudiantes se habían reunido aquí para el examen de colocación. Rania llegó aquí, bostezando. Todos decían que los nuevos estudiantes de este año eran sin precedentes. Estaba la princesa y personas de torres mágicas con habilidades de nivel monstruoso. Antes de explicar las reglas de colocación, primero presentaron a la nueva instructora asistente, Rania. Los estudiantes tomarían exámenes en las 4 áreas mencionadas anteriormente. Toca piedras mágicas para ganar puntos. Se permitía una competencia simple entre los estudiantes, pero los supervisores intervendrían en situaciones excesivas. Se recordó a todos que no debían entrar en el manantial central de mana. Rania todavía se preguntaba por qué se eligió este lugar para el examen. El maestro que explicaba las reglas se ajustó las gafas con una expresión siniestra. Él dijo con una sonrisa: llegaste más tarde que los otros profesores. Solo queda el área norte, así que serás responsable del área norte. Estoy seguro de que lo harás.
Bien. Luego anunció que el examen había comenzado. Después de que todos entraron gradualmente al bosque, el profesor con gafas sonrió al encontrar a Rania, diciéndole que los estudiantes del norte eran especiales. Había Benoa, el aprendiz del maestro de la Torre de Magia Negra, y Lac, el aprendiz del maestro de la Torre de Magia Blanca. Debes tener mucho cuidado o no podrás soportar las consecuencias. En esto, batalla, ni los maestros de la Torre de Magia Negra ni Blanca se quedarán de brazos cruzados si sus estudiantes resultan heridos. Lo más importante, después de esperar tantos años esta oportunidad para convertirse en un asistente de instructor, no podía permitir que esta mujer se lo robara. Rania miró al hombre de las gafas que sonreía siniestramente todo el tiempo, sintiéndose indefensa. En ese momento, dentro de la Academia Aplia, el maestro de la Torre de Magia Negra pensó que solo necesitaba esperar los resultados del examen. No esperaba que la supervisora fuera esta Rania Fantelicia. Como maestro de Torre de Magia especializado en la investigación de maldiciones, no podía discernir cuántos circuitos de maldición poseía Rania. De todos modos, el estudiante de maestría de la Torre Blanca definitivamente no pudo derrotar a ese monstruo. En el área norte del bosque de Armain, Benoa, el estudiante de la Torre de Magia Negra, se encontró con Lac, el estudiante de la Torre de Magia Blanca. Benoa recordó las palabras de su maestro de demostrar que la magia negra era superior a la blanca. Lac naturalmente pensó de la misma manera. Sin ninguna advertencia, los dos que se encontraron inmediatamente comenzaron a luchar. Lac, manejando un martillo con magia de gravedad más magia de aceleración, puso a Benoa en modo puramente defensivo. Él juzgó que en un enfrentamiento directo básicamente no había ninguna posibilidad de ganar, pero no estaba sin opciones. Usó un movimiento llamado sacrificio, rompiendo directamente uno de sus propios dedos. Inmediatamente, un poder mágico negro cubrió todo su cuerpo. Rania, que estaba observando la batalla, sintió que estos dos realmente tenían un cierto nivel de habilidad. Especialmente el estudiante del maestro de la Torre de Magia Blanca había alcanzado básicamente el nivel en el que podía ser desplegado a los campos de batalla del frente. En el otro lado, el estudiante de la Torre de Magia Negra, Benoa, se preparó para tratar el entrenamiento como un combate real y luchar con toda su fuerza. Las estrellas son llamadas la verdad del mundo. Los magos pagan un precio y las estrellas proporcionan poder. Completar la transacción entre las estrellas y los magos es la escala. La escala requiere una técnica extremadamente alta, más un talento innato para alcanzar el pináculo del aprendizaje mágico. También hay algunos magos que no pueden hacer tratos con estrellas, quienes crearon su balanza de imitación. A diferencia de las transacciones de balanza, la balanza solo requiere ofrecer carne. Benoa también se había preparado para ofrecer su carne. Apretó los dientes y arrancó y rompió otro dedo de su mano derecha. Esta aura mágica hizo que su oponente, Lac, instintivamente quisiera retirada, pero Lac dejó a un lado su miedo y cargó hacia adelante con magia de aceleración. En este momento, el poder de los dos estaba igualado, alcanzando un punto muerto. Benoa hizo otra ofrenda de 3 dedos, rompiendo ellos. La mitad de la sombra negra de la magia se extendió, y ante esta escena, Lac solo pudo retroceder. Justo cuando los dos estaban a punto de pelear de nuevo, Rania apareció y los interrumpió, advirtiéndoles que evitaran la competencia peligrosa. Rania lanzó un hechizo de atadura, haciendo que ambos no pudieran moverse. Con un simple gesto, destruyó la magia de sombras de Benoa. Luego lanzó un hechizo de curación, sanando los dedos de Benoa. Benoa estaba extremadamente sorprendido de quién era esta persona delante de él que podía anular su transacción de balanza. Después de esto, Lek admitió que había perdido. Pensó que cortar los brazos de su oponente detendría la magia de sombras, pero en realidad la magia de sombras no se detendría. También se asombró de si todos los profesores estaban al mismo nivel. Todo su poder fue anulado por la simple maldición de atadura del oponente. A Rania le preocupaba cómo estas personas podían poner a 2 estudiantes tan fuertes en un área. No podía permitir que ninguno de ellos fallara. En ese momento, a Rania se le ocurrió un buen método. Los llevó a ambos al manantial de maná al borde del bosque. Mientras pudieran resistir aquí durante un minuto, él fingiría no haber visto a Benoa usar esa técnica de maldición antes. Si Lek persistiera durante un minuto, hablaría para que él entre a la clase avanzada. Rania explicó entonces que normalmente solo sumergirse en el manantial de Mena causaría la ruptura de vasos sanguíneos y vómitos de sangre, y la mala suerte naturalmente significaría la muerte. Al escuchar esto, ambos dudaron. Después de esto, los dos decidieron intentarlo primero. Solo tocando la superficie del agua, ambos mostraron expresiones de dolor. Benoa se agarró el cuello sin poder respirar. Los labios de Lek sangraban por morderlos, y Rania les dijo que hablaran si no podían aguantar y comenzaran. ¿Tiempo? En este momento, Rania se quitó los zapatos y calmadamente remojó sus pies cerca. Los dos luchando desesperadamente, ninguno dispuesto a rendirse. Lek recordó las instrucciones de su padre de que los guerreros del norte no podían rendirse así. Después de persistir por 60 segundos, se desplomó impotente. Rania lo sacó. Encontró que Benoa todavía estaba usando técnicas de maldición para persistir. También lo sacó casualmente. Rania recordó cómo también había sido provocado a probar la fuente de maná antes, pero falló. Este era un regalo del antiguo mago dragón a la Academia Aplia, el marchito Harmain. La fuente de maná era una condensación de poder mágico. Cuanto más cerca del centro de la fuente de maná, más resonaría con el marchito Harmain, recordando cómo había experimentado constricción de vasos sanguíneos y confusión mental. Aquí habían pasado 8 años desde entonces, incluyendo la experiencia de la energía demoníaca del territorio del rey demonio. Antes de darse cuenta, había llegado al mismo centro del manantial de maná.
Tenía que admitir que las aventuras con los 3 héroes no habían sido en vano. En la Academia Aplia, el hombre de las gafas rugió sobre por qué no había candidatos calificados del área norte, porque a este paso la persona desafortunada sería él, el supervisor general. El maestro de la Torre de la Magia Gris, Russell, explicó que ambos poseían habilidades excelentes, pero necesitaban una educación correspondiente. El director también estuvo de acuerdo en ubicarlos en la clase avanzada. ¿No fuiste tú quien los arregló en la misma área, negándose a someterse a la autoridad de los maestros de la Torre de la Magia Blanca y Negra? Rania se quejó de por qué el hombre de las gafas tenía que vivir una vida tan cansada. También dijo que los dos usaban magia de manera similar a él. Obviamente magos, pero en lugar de usar magia, insisten en el combate cuerpo a cuerpo. No me gustan los magos de combate cuerpo a cuerpo. Russell suspiró silenciosamente porque los magos de combate cercano comenzaron por ti. Posteriormente, Rania siguió el consejo de Russell y decidió visitar a los 2 estudiantes heridos en el área médica. Habitación. Se encontró con los maestros de la Torre Mágica Blanco y Negro que regresaban de su visita. El maestro de la Torre Mágica Blanca incluso se burló de Rania, preguntando cómo alguien que ni siquiera podía ser un supervisor adecuado tenía el valor de venir aquí. Usando su posición como maestra de la Torre Mágica, se preparó para darle una lección a Rania. Primero, ella pisó el pie de Rania, luego insultó al maestro de la Torre de Magia Gris. El maestro de la Torre de Magia Negra pensaba que esta mujer estaba simplemente loca, cuanto más ignorantemente valiente, describiendo exactamente su tipo. Solo podía rezar en su corazón para que esta mujer loca se detuviera. El maestro de la Torre de Magia Blanca lanzó directamente una maldición de rayo, disparo directo hacia Rania. El maestro de la Torre de Magia Negra quería intervenir, pero era demasiado tarde. Justo cuando la maestra de la Torre de Magia Blanca estaba explicando, ella había controlado su poder y le estaba diciendo al maestro de la Torre de Magia Negra que no hiciera un escándalo. La maldición de rayo de antes se reflejó directamente hacia el techo. Maldición. La persona delante de ellos había tomado fácilmente la maldición del maestro de la Torre de Magia Blanca y había aumentado su poder varias veces. Incluso el maestro de la Torre de Magia Negra, que se especializaba en investigación de maldiciones, no había detectado que Rania estuviera usando alguna maldición. El inconsciente maestro de la Torre de Magia Blanca continuó regañando. El maestro de la Torre de Magia Negra tosió, aprovechando la oportunidad para cambiar de tema. Mirando a este monstruo delante de él, solo pudo conseguir que el maestro de la Torre de Magia Blanca revisara primero las lesiones de sus estudiantes, o las consecuencias serían impensables. Los dos se fueron discutiendo. Esa mujer tenía que volverse loca y pisarle el pie. Rania estaba preparada para llevarlos al manantial de mana y darles una buena paliza. Mirando al techo con un agujero hecho por la maldición, Rania sabía que él había causado problemas de nuevo. Dentro de la Academia Aplia, todos estaban discutiendo lo aterrador que era ese primer lugar en todas las áreas. Algunas personas incluso tomaron desvíos más allá del manantial de mana para escapar de ella. Ella era la siguiente maestra de la Torre de Magia Gris, Lesty. Hace 2 días, durante el examen de ubicación, ella sola controló docenas de familiares, venciendo a otros estudiantes hasta que no tuvieron poder para luchar. Todos lo evitaban cuando la veían. Como invocadora podía compartir visión con sus familiares. Descubrió a Rania completamente empapada. Además, esa posición era la ubicación central del manantial de mana al que ni siquiera el gran mago gris, Rania, se atrevía a acercarse. Pensando de esto, su mente estaba llena del maestro Renier. No importaba cuánto lo intentara, mientras fuera gris, nunca podría alcanzar a esa persona. Nivel. En este momento todos también descubrieron que esta conferencia no era del profesor Russell, sino de Rania Fantelicia. Todos comentaron que Rania era esa asistente instructora que entró por conexiones. Una discusión tan abierta hizo que Rania se sintiera impotente. Russell tuvo que asistir a una reunión, así que solo pudo pedirle a Rania que cubriera primero. Rania solo podía hacer que todos miraran el examen primero, y aquellos que no entendieran podían preguntarle. Weitz Jr. inmediatamente levantó la mano para preguntar sobre la pregunta 30 referente a la teoría de escalas. Todos los estudiantes presentes sabían que esta persona definitivamente estaba causando problemas, porque solo el profesor Russell podría responder esta pregunta. En este momento Rania cayó en la contemplación, sin saber cómo responder. Al ver a Rania conflictuada, los estudiantes aprovecharon la oportunidad para agitar las cosas, diciendo que el nivel de enseñanza habitual del profesor Russell era muy alto. Rania recordó el recordatorio del maestro Russell de no pensar que los niños eran iguales a él. Definitivamente no podía decir cosas como simplemente lo intenté y tuve éxito. No todos eran como él, logrando verdaderamente el éxito solo con intentarlo una vez. La última advertencia del maestro Russell fue no esconder sus habilidades por su causa. Pensando en las buenas intenciones de su maestro, Rania solo podía ser más cuidadosa y cauteloso. En este momento, Lesty se burló aún más diciendo que realmente había sobreestimado el juicio del profesor Russell. Hoy en día, las personas que ingresaron por conexiones ni siquiera necesitaban habilidades básicas. Incluso dijo que la selección del instructor asistente fue demasiado apresurada, pensando que el instructor asistente podría demostrar la escala para que todos la vieran. Bajo la provocación de Lesty, Rania manifestó directamente la escala. Debido a que Rania manifestó la escala frente a estudiantes, este asunto se difundió por toda la academia, con estudiantes soñando despiertos incluso durante las clases y sin escuchar las conferencias, causando dolores de cabeza a los profesores. Manifestar la escala requería un entendimiento perfecto del proceso de transacción con las estrellas. Este no era un ámbito al que un simple instructor asistente pudiera entrar. Todos los profesores se reunieron alrededor de la oficina del director, esperando para quejarse sobre Rania. Russell, planeando ir a la oficina del director, vio esta escena y se preguntó qué había hecho Rania.
Al ver a tanta gente rodeando la oficina del director, Russell, como maestro de Rania, decidió evitar la situación primero. Después de causar un incidente tan grande sin obtener una explicación del maestro de la torre de magia Gris Russell, el director solo pudo resolver este asunto personalmente. Decidió usar su autoridad de director para que Rania Fantlesia hiciera una declaración pública. Conferencia. Rania, quien había causado este incidente, todavía estaba tarareando tranquilamente al compás. En este momento en la academia, Lesty estaba soñando despierta cuando los papeles en su mano se dispersaron por el suelo. Su familiar organizó la mayoría de los papeles dispersos. Todavía no creía que Rania pudiera demostrar casualmente la escala. Eso debe ser algún tipo de truco de manos. En ese momento, Lack la ayudó a recoger un papel y le preguntó si no le gustaba la asistente instructor Rania. Lesty lo negó mientras le arrebataba el papel. Cerca, Benoa dijo: «Estás siendo demasiado evidente. Si te hubieran asignado al área norte durante el examen de ubicación, no sería tan problemático». Lack también estuvo de acuerdo con esta opinión, diciendo que no requeriría la molestia de probarlo a través de una conferencia pública. Lesty, quien no había experimentado sumergirse en la fuente de maná, no entendía completamente sus declaraciones. Explicó que tanto Lack como Benoa tenían la protección del maestro de la torre mágica, mientras Gray tenía sus propios estándares, y este estándar era precisamente Grey Mage Rainier. Ella creía que Rania estaba actualmente preocupada por la conferencia pública, porque los profesores de la materia y los maestros de la torre de magia asistirían a la conferencia pública, por lo que los trucos o juegos de manos definitivamente no funcionarían. En una cierta cafetería, la princesa invitó a Rania a tomar un café a solas. Rania dudaba profundamente si podría hacerlo bien en la conferencia pública, expresando inconscientemente esta preocupación. La princesa Ayla elogió a Rania, diciendo que definitivamente podría hacerlo. Ella dijo que Rania era muy similar a alguien que conocía que, aunque dudaba, aún seguiría adelante. Al escuchar esto, Rania se sintió aliviada y decidió simplemente hacerlo. Antes del inicio oficial de la conferencia pública, varios días después, todos los maestros discutieron cómo este simple asistente instructor estaba dando una conferencia pública, y si iba mal, los profesores definitivamente levantarían objeciones. Los maestros de las torres de magia blanca y negra se reunieron de nuevo. Incluso sus estudiantes, Lack y Benoa, fueron llevados a la fuerza. Después de la sencilla autopresentación de Rania, él comenzó la conferencia. La mayoría de la gente aquí vino a ver a Rania hacer el ridículo. Asimismo, Rania preguntó a todos si conocían las 3 etapas del uso de guiones de maldición. Rania aplaudió con las manos juntas y todos pensaron que estaba haciendo una especie de actuación. Rania una vez más manifestó la escala de guiones de maldición de nivel superior, que regulaba la mentalidad y las transacciones. Todos exclamaron que realmente no era un truco de manos, sino una escala genuina. Unos cuantos incluso se levantaron en el lugar. Rania demostró la primera etapa usando conjuros para crear circuitos. Los profesores nunca habían visto circuitos tan precisos. Segunda etapa, pagando poder mágico, colocando poder mágico en la balanza. Tercera, escenario, designando dirección y encendiendo poder mágico. Rania simplemente demostró a todos las 3 etapas de uso de guiones de maldición. Inmediatamente, todos los presentes guardaron silencio. El maestro de la torre de magia blanca mostró una expresión de comprensión destrozada. Incluso el maestro de la torre de magia blanca estaba extremadamente sorprendido. Aunque el guión de la maldición era vago, creó uno de nivel superior casualmente. Rania luego explicó a todos qué era el camino mágico. El camino mágico es todo en la vida, investigando técnicas de maldición para obtener resultados, invirtiendo tiempo para demostrar. Cuanto más se persigue lo desconocido, más no se puede olvidar lo fundamental. Posteriormente, Rania encendió la balanza nuevamente, explicando a todos que lo anterior era lo básico del poder mágico. No había otro contenido, exactamente el mismo que estaba escrito en los libros. La maestra de la torre de magia blanca golpeó la mesa con enojo y se levantó, pero aún así se puso de pie y aplaudió, expresando su acuerdo con el discurso de Rania. La princesa Ayla también mostró su acuerdo, acompañada de los aplausos aprobatorios de los profesores. Así concluyó la conferencia pública de Rania. No hace mucho, después de terminar la conferencia pública, Rania se había convertido en una figura prominente en la academia. Mientras Rania caminaba por la calle, todos los estudiantes discutían su pesar por no haber presenciado personalmente la manifestación de la escala perfecta. Esto puso una gran presión invisible sobre Rania, mientras que, en contraste, el profesor Russell estaba radiantemente feliz, recordando cómo el director previamente malhumorado cambió repentinamente su actitud. Encontrando a Rania y dándole palmaditas en los hombros, diciendo: «La academia está confiada a ti, el futuro de los magos descansa sobre tus hombros». Rania sintió que el maestro Russell parecía estar de muy buen humor. La negación y sonrisa de Russell fueron como experimentar una segunda primavera. Primero, el maestro de la torre de magia blanca reconoció arrogantemente las habilidades de Rania y trató de reclutarlo. Luego, el maestro de la torre de magia negra dijo directamente que había visto desde hace tiempo que los circuitos de maldición de Rania eran extraordinarios y lo invitó a unirse a la torre negra. Este marcado contraste dejó a Rania sin palabras. Russell le preguntó a Rania si quería ir a la Torre Gris para ver a esos ancianos. Rania se negó rotundamente. Russell le recordó que esas personas podrían venir a buscarlo algún día. En la casa de la familia Northern Grace, el padre de Lack estaba leyendo una carta. La carta describía sus experiencias en la academia el mes pasado y las dificultades del camino mágico. La mayoría de los estudiantes no podían entender los diagramas que Rania dibujó ni los cursos que enseñó. En este momento en la Academia Aplea, en una cierta sala de investigación desordenada, Rania estaba solo en el sofá, lamentando que desde que dejó las líneas del frente nunca tuvo que ver a esas personas inútiles. Otra vez, pensó ingenuamente que enseñar a los estudiantes sería bastante fácil, sin que nadie le hiciera preguntas. Justo cuando estaba más relajado, la sangre se filtró por la comisura de su boca. En ese momento, Lesty vino a buscarlo. Rania frenéticamente no podía recordar su nombre y no sabía cómo dirigirse a ella.
Lesty se preparó para disculparse con Rania. Debido a la presión excesiva anterior, había perdido la intención original del camino mágico. La conferencia pública de Rania la había hecho regresar a su intención original, justo cuando estaba a punto de... Disculpa, 3 hombres grandes empujaron la puerta y entraron rápidamente. Eran ancianos de la Torre Gris de Magia, se reunían para reclutar inmediatamente a Rania. Esta situación era exactamente la misma que hace 6 años. Hace tiempo, la presión de los mayores puso a Lesty tan nerviosa que incluso dejó caer sus materiales de estudio. Lesty, tratando de recogerlos, enfrentó las miradas de los mayores y tembló, incapaz de siquiera ponerse de pie. Arriba, el anciano principal miró a Lesty con ojos despectivos, suspiró y dijo: «La brecha es demasiado grande». Al ver esta escena, Rania solo pudo excusarse diciendo que tenía asuntos que atender y despidió primero a los ancianos. Después de verlos irse, él también le pidió a Lesty que se fuera. Después de que salieron de la sala de investigación, Rania, incapaz de aguantar más, escupió un bocado de sangre. Todo su rostro se volvió pálido con sangre aún en la esquina de su boca. En este momento, en el campo de batalla frontal, los humanos estaban luchando contra monstruos. Remia, una de los 3 héroes, apareció de repente en este campo de batalla. Inspirados por el héroe, la moral de los soldados aumentó enormemente. La Santa Sara también apareció, lanzando magia curativa sobre los soldados. El héroe Carl era aún más formidable solo. Con el apoyo de los 3 héroes, rápidamente aniquilaron a todos los monstruos. Después de lograr la victoria, el héroe todavía estaba inmerso en la batalla, incapaz de volver en sí. En este momento, Remia mencionó: «Si ese mago medio muerto también hubiera estado aquí, podría haber terminado antes». La Santa Sara, con una expresión sombría, dijo: «De hecho, era algo útil, pero ahora debería haber muerto miserablemente, porque sin ayuda de ella como santa, él absolutamente no puede soportar esa maldición». En este momento, en cierto pueblo, Rania caminaba sola por las calles de medianoche. Se había obligado a caminar hasta aquí mientras se agarraba el pecho. Actualmente solo podía suprimir la maldición con hechizos. Sin embargo, esto no era una solución a largo plazo y no podía resolver el problema de manera fundamental. Anteriormente había consumido la mitad de su vida para contener al rey demonio. Aunque había ganado tiempo, la maldición había entrado en su corazón. Rania encontró la tienda deteriorada a partir de sus recuerdos. En el momento en que abrió la puerta, el anciano reconoció a Rania como un viejo conocido. Bromeó con Rania por no verle durante tanto tiempo, preguntándose si había desarrollado preferencias especiales. Llamó directamente a Rania por su verdadero nombre: Ranier. Rania explicó que él tampoco quería convertirse en esto. El anciano se llamaba Caldi, señaló los cambios físicos de Rania y la deterioración de su alma, incluso notando la maldición en su corazón. Preguntó qué le había pasado a Rania durante estos 5 años. El heredero de la Torre de Magia Gris debería haber tenido un futuro brillante por delante, sin embargo, abandonó todo para derrotar al demonio. Rey. Comenzó su viaje con confianza, solo para ser expulsado del grupo de héroes. Incluso él se sintió demasiado avergonzado para regresar y enfrentar a su maestro. Solo en la taberna, ahogando sus penas en alcohol, descubrió que un demonio súcubo estaba seduciendo a los hombres. Con un hechizo debilitante, más un hechizo de atadura, combinado con un ataque poderoso, inmediatamente sometió al súcubo. El súcubo reconoció de inmediato a Ranier como el mago virgen del grupo de héroes. El súcubo declaró francamente que a Ranier le faltaba magia sagrada y que no podía matarla. Ranier indicó que con un bombardeo mágico continuo, eventualmente podría matarla. Al ver este estado, la súcubo estaba al borde de las lágrimas. El acompañante demoníaco, un caballero oscuro, llegó. Ranier, cubierto de hechizos, usó directamente un hechizo mejorado combinado con aplastar para eliminar al caballero oscuro. La súcubo recordó el orbe espiritual que el rey demonio le había dado hace años. Este orbe contenía décadas de esencia acumulada. Con la mentalidad de que incluso si no podía ganar, podría escapar, sacó el orbe. En el instante en que apareció, el aura del rey demonio hizo que Ranier vomitara sangre. La súcubo también fue controlada por el orbe y perdió el conocimiento. Este poder se sentía muy similar al del rey demonio, quien casi había aniquilado al héroe. Fiesta. Ranier no quería perder contra el rey demonio una segunda vez. Quería demostrar que sus años de esfuerzo no habían sido en vano. Ranier desató todo su poder. Esto hizo que todas las personas comunes encantadas en la habitación fueran arrastradas. Cuando Ranier recuperó la conciencia, descubrió que tanto el caballero oscuro como la súcubo habían desaparecido. Incluso los hechizos que cubrían todo su cuerpo habían desaparecido. Al enfrentarse a esa misteriosa niebla negra que se asemejaba al rey demonio, se sintió afortunado de haber sobrevivido una vez más, considerándolo buena suerte. Al recuperar el sentido, descubrió que se había transformado en el cuerpo de una mujer. Para evitar encontrarse con otros peligros, Rania inmediatamente manifestó la balanza. Hizo un trato con las estrellas para devolver los hechizos a su cuerpo a costa del 90% de su poder mágico. Las estrellas advirtieron que un pago insuficiente resultaría en restricciones. Después de que se completó la transacción, el cuerpo de Ranier estaba cubierto de hechizos nuevamente. Ranier activó directamente 4 hechizos. Rompió la barrera que los demonios habían colocado alrededor del área. Inmediatamente, energías demoníacas se dispararon hacia el cielo. Los guardias llegaron rápidamente y rodearon el edificio. Rania también se dio cuenta de que la barrera había sido obra de uno de los 4 reyes celestiales, el monstruo esqueleto. Incluso la presencia de la súcubo y el caballero oscuro aquí sugería que este asunto no era simple. Claramente, matarlo habría sido más fácil, entonces, ¿por qué transformarlo en esta apariencia? Más tarde, Rania se quejó de que cuando regresó en este cuerpo, casi fue asesinado por la magia de rayos de su maestro Russell. Caldi aún no podía creer que había sido atacado por esa masa que se asemejaba al rey demonio, pero las historias del mago gris habían llegado incluso a él, obligándolo a creer. Con un chasquido de sus dedos, el anciano Caldi se transformó instantáneamente en un joven Caldi.
Posteriormente le dijo a Rania que no podía manejar la maldición, pero podía usar pociones para prevenir su erosión. Rania preguntó si estas pociones realmente podían detener la erosión. Kaldi le informó que estas pociones tenían el mismo poder que el santo, lo que llevó a Rania a quejarse inmediatamente de que el santo era un desastre. Rania creía que Kaldi entendía bien esta maldición, pero simplemente no quería decírselo. Rania se sintió avergonzada de tomar sus cosas gratis y se ofreció a ayudarlo con algo. Kaldi le dijo a Rania que recientemente en las alcantarillas algo parecía estar reptando. Sin embargo, ya había enviado a su discípulo para resolver este asunto. Este discípulo era Benoa. En las alcantarillas subterráneas, Benoa estaba luchando contra monstruos. Considerando su cita con un amigo, Benoa tenía prisa y, sin dudarlo, utilizó la ofrenda de carne. Pronto eliminó a los monstruos uno por uno. Descubrió que desde que se sumergió en la fuente de poder mágico, su control sobre la ofrenda de carne se había vuelto más perfecto. En este momento, Benoa sintió una poderosa presencia acercándose. Incontables monstruos emergieron simultáneamente de los alrededores. Esta persona también podría ser el culpable de haber liberado a estos monstruos aquí. Benoa lanzó directamente un ataque con daga sombra al oponente. La figura misteriosa esquivó fácilmente su ataque. Al ver esto, Benoa solo pudo responder con toda su fuerza, ofreciendo directamente 5 dedos. La persona misteriosa usó solo un simple hechizo de aceleración para evadir el ataque. En un abrir y cerrar de ojos se acercaron a Benoa, alcanzando una distancia indefendible. La figura misteriosa le dio a Benoa un golpe en la frente. Le dijeron que este ataque era más refinado que antes, pero que los fundamentos aún faltaban. La figura misteriosa era Rania. Luego Rania le dijo a Benoa que su maestro la había enviado. Aquí, mientras hablaba con Benoa, los monstruos fueron eliminados en su mayoría por Rania. Él explicó que tenía conexiones profundas con su maestro Kaldi. Considerando la edad del maestro Kaldi, preguntó sobre su edad real. Rania primero dijo que tenía 27 años, luego dijo que tenía 21, y como el oponente era más fuerte que él, Benoa tuvo que someterse. Viendo que Rania era tan joven pero tan poderosa, Benoa le preguntó qué había hecho antes de llegar a la academia. Rania simplemente le dijo que había peleado en lugares más sucios. Bajo la guía de Rania, rápidamente llegaron al final de las alcantarillas. Con un solo hechizo de magia de ignición gris, Rania aniquiló por completo a todos los monstruos cercanos. Benoa estaba sorprendido, nunca antes había visto este tipo de combate, como si varios hechizos se mezclaran, haciendo los principios y la estructura incomprensibles. Abriendo la puerta, Rania también entendió lo que estaba pasando. Luego Rania regresó a la tienda de Kaldi mientras Benoa fue a encontrarse con su amigo. Rania le preguntó a Kaldi por qué cambiaba su apariencia con frecuencia. Kaldi explicó que esta forma hacía que los humanos se sintieran más accesibles. Rania entregó el altar que había encontrado en las alcantarillas a Kaldi. Este objeto tenía la misma aura que el orbe de la súcubo, y las alcantarillas también tenían barreras que distorsionaban. Percepción. Tener tales cosas colocadas en el centro de la capital sin que nadie las descubriera no era asunto menor. Algo significativo podría suceder pronto. Este artículo también le recordó a Rania a un individuo familiar. En la Academia Aplia, después de que Rania se convirtió en instructora asistente, él había estado enseñando durante un mes. Debido a la dificultad excesivamente alta de la enseñanza de Rania, ni un solo estudiante pudo entender sus clases. Solo pudo escribir el plan de estudios en la pizarra para que los estudiantes lo estudiaran despacio. En ese momento notó a otro instructor asistente explicando cuidadosamente a los estudiantes. Rania, que no pensó mucho en ello, se dio la vuelta y se fue. En la oficina, el hombre con gafas sacó un montón de cartas de queja. Todas eran quejas sobre los circuitos mágicos excesivamente complejos de Rania, su ritmo de enseñanza demasiado rápido y los hechizos incomprensibles. El hombre con gafas enumeró quejas que le dieron dolor de cabeza a Rania. También mencionó que Kelt, un compañero asistente de instructor, es un mundo de diferencia entre tú y él. Él era alguien que eligió el camino de la magia, incluso después de haber sido herido y retirarse del campo de batalla. A diferencia de ciertas personas, era un asistente instructor muy popular. En la cafetería de Aplia, los estudiantes discutían sobre cómo las clases de Rania eran demasiado difíciles, y solo después de preguntar al asistente instructor Kelt podían entender las preguntas. Estudiando aquí, Lack notó a Lesti. Otros estudiantes mencionaron que siempre que se encontraban con problemas irresolubles, ir a la cafetería podría resolverlos. Lesti también ayudó a Lack, que estaba desconcertado por el trabajo del curso. Mencionó ciertos fundamentos de hechizos que requerían consultar al asistente del instructor Kelt. Nunca esperaron que Rania también estuviera allí, y sucedió que escuchó que ellos también estaban buscando a este Kelt. Rania sabía que él enseñaba mal, pero aún así no podía tolerar ser abandonada por los estudiantes. Casualmente, el asistente del instructor llamado Kelt estaba cerca. Rania también quería ver cuán capaz era esta persona. Poco antes, en el segundo campo de entrenamiento de la Academia Aplia, el profesor de magia de batalla Mayhart estaba organizando a los estudiantes para el entrenamiento práctico de combate con magia, bestias. La mayoría de los estudiantes no estaban acostumbrados a este entrenamiento práctico, todos comentaban lo excesivo que era este profesor. Los profesores habían aplicado magia restrictiva a las bestias mágicas, limitándolas. Sin embargo, durante el entrenamiento práctico, esta bestia mágica perdió el control. En la cafetería de la academia, Rania sintió que los métodos de enseñanza del asistente instructor Kelt no eran diferentes a los suyos propios. Sin embargo, las expresiones de los estudiantes eran completamente diferentes. Siendo observado abiertamente, Kelt solo sintió que le ardía la espalda. Después de que los estudiantes se fueran, Rania se acercó activamente. Kelt,
Sin embargo, Rania, confundida, no sabía cómo empezar. Kelt preguntó proactivamente si había algún problema. Rania preguntó si él tenía algún método especial para enseñar a los estudiantes. Kelt mencionó que simplemente les contaba sobre el camino que él había recorrido, tal como su maestro le había enseñado una vez. Para la genio Rania, este era un tema pesado completamente fuera de su comprensión. Kelt entonces sugirió ir a su sala de investigación para recomendarle personalmente algunos libros. Camino a la sala de investigación, Kelt le preguntó a Rania cómo conocía al profesor Russell. En ese momento, el profesor Mayhart se acercó enfadado, interrumpiendo su conversación. Mayhart confrontó directamente a Kelt, exigiendo saber qué estaba mal con su magia restrictiva, ya que otra bestia mágica había escapado. Enloqueció, arrojó los papeles en su mano a la cara de Kelt, diciendo que si no podía manejarlo, debería regresar a su campo de batalla en lugar de pretender ser un erudito aquí. Después de pronunciar palabras duras, Mayhart advirtió a Kelt una vez más antes de irse que esta era la última vez, y si no podía desempeñarse bien, debería empacar y marcharse. Después Rania preguntó sobre Kelt con preocupación. Dijo que ya se había acostumbrado a tal trato. Luego mencionó que el profesor Mayhart esperaba enseñar más a los estudiantes a través del combate práctico, por lo que creaba bestias mágicas en su sala de investigación. Sin embargo, esta investigación no había progresado. Rania creía que, aunque el combate práctico era importante, la crianza de bestias mágicas en la academia seguía siendo una distracción. Rania no escuchó claramente los resultados posteriores de esta investigación sobre la crianza de bestias mágicas. Cuando preguntó por Kelt, nuevamente cambió de tema. En el campo de entrenamiento del bosque de Aplia, Benoa estaba practicando aquí. Recordó que el altar descubierto en las alcantarillas ese día era ciertamente inusual. En este momento, Lack también llegó aquí, notando que Benoa se había vuelto más fuerte que antes. Le preguntó a Benoa si había estado entrenando en secreto o si tenía otro maestro fuera de la academia. Benoa le dijo que algunos eventos habían ocurrido anteriormente en una alcantarilla, y los dos se prepararon para un combate práctico. En ese momento descubrieron numerosas bestias mágicas emergiendo de la bosque. No esperaban que existieran bestias mágicas dentro de la academia. Los dos decidieron determinar la victoria por el número de bestias mágicas eliminadas. Luego los dos se prepararon para entrar en batalla. En ese momento, en el dormitorio de estudiantes de Aplia, un estudiante se despertó, aún sin saber lo que estaba pasando. Con un fuerte estruendo, algo de repente atravesó la pared del dormitorio. Descubrieron que era una bestia mágica que había irrumpido. Como ellos huyeron, más bestias mágicas los persiguieron en el pasillo. Justo cuando este estudiante fue atrapado por la bestia, Horda, Lesty llegó con sus familiares, rescató al estudiante y les dijo que buscaran refugio rápidamente. Lesty convocó a varios familiares más. Las bestias mágicas cerca del dormitorio fueron rápidamente eliminadas. A través de sus familiares supo que un monstruo aún más poderoso acechaba detrás del bosque. En este momento, en el campo de entrenamiento del bosque Aplia, Benoa y Lack estaban cazando con facilidad las mágicas. Bestias. Pronto descubrieron a la gran bestia mágica cercana. La manipulación de gravedad de Lack, combinada con el puñal de sombras de Benoa, lanzó un ataque conjunto. Aunque su ataque combinado hirió gravemente a la bestia y le cortaron uno de sus brazos, el brazo y las heridas de la bestia mágica se regeneraron rápidamente. En ese momento, Lesty se acercó y les informó que no podían atacar a ciegas, sino que debían primero identificar debilidades. Benoa preguntó sorprendido si había venido a ayudar, todavía sin saber que estas bestias mágicas ya habían invadido la academia. Dormitorios. Después de la afirmación de Lesty, ella analizó que esta bestia mágica tenía un núcleo y sin destruirlo se regeneraría infinitamente. Un familiar cercano le recordó a Lesty que la estructura de esta bestia mágica era extraña, criaturas mágicas apareciendo dentro de la barrera de la academia sin romperla. Esto indicaba que la bestia mágica había emergido desde dentro de la barrera. Los tres acordaron que Benoa y Lack mantendrían a raya a la bestia mágica mientras Lesty daba el golpe final. Lack tomó la delantera, rompiendo las defensas de la bestia mágica. Benoa usó magia de sombras para controlar los movimientos de la bestia. Lesty invocó al espíritu supremo del rayo. Luego, comandó al espíritu del rayo invocado. Un rayo cayó sobre el monstruo. Poco antes, en la Academia Aplia, los estudiantes estaban limpiando el edificio del dormitorio destruido por la magia. Bestias. Todos creían que esto era culpa del profesor Mayhart. Aunque Kelt era el responsable de gestionar a las bestias mágicas, todos evitaban hablar de este punto. Actualmente, el profesor Mayhart estaba siendo juzgado por la academia. El director le preguntó a Mayhart sobre la conexión entre las bestias mágicas descontroladas de anoche y su investigación sobre bestias mágicas y experimentos de control de bestias. Mayhart afirmó que solo quería que los niños obtuvieran experiencia práctica, y como guerrero que había servido en el frente, no podía controlar las bestias mágicas para atacar a los estudiantes. Aunque Mayhart tenía una personalidad difícil, la probabilidad de que hiciera tales cosas seguía siendo baja. Bestias mágicas apareciendo dentro de la barrera de la academia, junto con barreras que distorsionaban la percepción y que hicieron que los profesores descubrieran el incidente muy tarde, esto fue sin duda obra de un infiltrado. Actualmente todas las pruebas apuntaban a Mayhart. Mayhart solo podía protestar enérgicamente su inocencia, pero no tenía pruebas para demostrar su inocencia. En ese momento, el asistente instructor Kelt irrumpió, a pesar de los intentos de detenerlo. Mayhart aún acusaba a Kelt de no gestionar adecuadamente las bestias mágicas. Kelt explicó a todos que este desastre podría haber causado un daño mucho mayor, pero las lecciones prácticas habituales de los estudiantes habían resultado efectivas. Este incidente también confirmó las habilidades de los estudiantes a través de un combate real y asumió voluntariamente la responsabilidad por la mala gestión de las mágicas. Bestias. El director determinó que el uso de bestias mágicas por parte de Mayhart para el entrenamiento práctico frecuentemente lesionaba a los estudiantes.
Este asunto no debería ser responsabilidad del asistente del instructor. El director anunció inmediatamente que el profesor Mahart sería detenido temporalmente. En cierto castillo, la princesa bendecida por las estrellas estaba recibiendo la revelación de las estrellas. Palabras fragmentadas llevaron a la princesa a encontrarla. Al despertar de su sueño, la princesa se dio cuenta de que este asunto podría no ser simple. Revelaciones anteriores nunca habían involucrado comunicación directa. Por la revelación de su subordinado, supo que Mahart, el único sospechoso, había sido detenido temporalmente. Ella tampoco entendía lo que las estrellas querían que encontrara. Sin embargo, llegó a la habitación a la que las estrellas la habían guiado. Esta sala, increíblemente desordenada, era el laboratorio de investigación de Rania. Rania pidió a la princesa que examinara si podía entender el contenido del tablero, habiendo elegido algo especialmente simple. La princesa y su guardia parecían desconcertados por el contenido simple, completamente incapaces de comprenderlo. La princesa solo pudo decir que confiaba en la intuición para entender, y los circuitos mágicos podrían no ayudar. Mirando los materiales de estudio cercanos, la princesa pensó que Rania finalmente había decidido enseñar correctamente. Rania mencionó que estos fueron tomados de la asistente instructora Kelt. Al escuchar el nombre Kelt, un fragmento pasó por la mente de la princesa, precisamente la estrella. Revelación. En este momento en el edificio de enseñanza de Aplia, debido al disturbio anterior de la bestia mágica, se canceló el entrenamiento práctico y se cerró el laboratorio de bestias mágicas. Todos los cursos anteriores del profesor Mahart fueron asumidos por el instructor asistente Kelt. Lesty, Benoa y Lack estaban discutiendo este asunto. Lack creían que ni siquiera un profesor podía controlar tantas bestias mágicas. En este momento también llegó la princesa. Creyendo que este asunto aún no había terminado, bajo el liderazgo de la princesa, decidieron investigar el laboratorio de investigación del asistente instructor Kelt. Siguiendo la guía de las estrellas, la princesa abrió la puerta de la sala de investigación. Varias personas buscaron en la sala de investigación, pero no encontraron información. Justo cuando la princesa pensaba que este viaje había sido en vano, alguien abrió la puerta. Kelt y Rania aparecieron ante todos, con Kelt preguntando si había algo que necesitaban. Lack dijo directamente que las bestias mágicas fueron liberadas por Yeu. Aunque no había evidencia, su intuición le decía que sí. Lesty aprovechó la oportunidad para preguntarle a Rania qué estaba haciendo aquí. Rania le dijo que simplemente estaba devolviendo libros. Rania incluso ayudó a Kelt a calmar las cosas, diciéndoles que discutieran los asuntos mañana, ya que se estaba haciendo tarde. En ese momento, la princesa también insistió en que el asistente instructor Kelt era problemático. Sus estrellas seguían diciendo que Kelt era muy sospechoso. La princesa propuso usar el poder de sus estrellas para investigar al asistente del instructor. En ese momento, Kelt elogió a Lack por primera vez. Sin embargo, Lack secretamente sacó su arma, preparándose para la batalla. Kelt admitió que era su responsabilidad que las bestias mágicas escaparan. Explicó que el profesor Mahart quería cultivar bestias mágicas inteligentes. Mientras criaba bestias mágicas, parecía ansioso por algo. Más tarde, a medida que se criaban más y más bestias mágicas, la anterior estampida de bestias mágicas ocurrió. Temiendo que la situación del profesor Mahart se volviera más grave, intentó resolver el problema de la bestia mágica solo. Kelt afirmó entre lágrimas que todo era su responsabilidad. Al escuchar esto, todos sintieron que Kelt era demasiado inocente. Lesty incluso se acercó para consolarlo. En este momento, la advertencia de las estrellas a la princesa se volvió más severa. Ella no entendía por qué, aunque el instructor asistente Kelt había explicado todo claramente, la advertencia se había vuelto más seria. De repente, la advertencia de las estrellas se cortó. Con un hechizo repentino, Kelt fue lanzado por los aires. La princesa cercana y Lack permanecieron desconcertado. Esto fue un ataque de Rania, quien originalmente quería ver lo que Kelt pretendía hacer, pero al ver su pobre desempeño, no pudo evitar darle una paliza. Finalmente, maldijo a Kelt como una maldita cosa. Todos se sorprendieron de por qué la asistente instructora Rania atacó repentinamente al asistente instructor Kelt. La princesa y Lesty miraron a Kelt con preocupación. El ascendente Kelt dejó de fingir, matrices mágicas crecían en sus manos mientras liberaba directamente a las bestias mágicas. Todas las bestias mágicas confinadas en las jaulas cercanas salieron como locas. Advirtió a todos que más les valía perseguir rápidamente a las mágicas. Bestias. De lo contrario, esta academia podría ser destruida. Rania le dijo a la princesa y a los demás que persiguieran a las bestias mágicas. Ella se encargaría de Kelt. Kelt no creía que Rania pudiera detenerlo, lanzándole con confianza una bola de fuego. Rania desvió fácilmente la bola de fuego con una mano. Kelt lanzó bolas de fuego continuamente otra vez. Sin embargo, estos ataques fueron eliminados antes de acercarse a Rania. Rania habló, diciendo que alguien que incluso enmarcaría a su maestro era verdaderamente desesperado. Kelt negó esto directamente, creyendo que solo tenía un maestro. Rania entonces reflejó todas las bolas de fuego anteriores de Kelt de vuelta hacia él. Rania especuló que el maestro que Kelt reconocía era la persona que le había dado el artefacto mágico. Después Rania sacó el altar que había obtenido de las cloacas, justo cuando Kelt estaba sorprendido. Rania tripuló directamente el altar. Kelt declaró que este objeto era la reliquia sagrada de ese señor, de un valor incalculable. Posteriormente, el enfurecido Kelt desató energía demoníaca por todo su cuerpo. Detrás de él se abrieron conjuntos mágicos con innumerables picos disparándose hacia Rania desde el centro de los conjuntos. Esta fuerza abrumadora golpeó directamente él. Rania no hizo ningún intento de esquivar o eliminar las púas, permitiendo que se dirigieran directamente hacia él.
Pronto, Rania colapsó sin fuerzas. Kelt celebró poseer este poder. Todo esto fue gracias a seguir la bendición de ese señor. Ahora podría manejar solo incluso al profesor Mahart. Después de beber la poción para suprimir la maldición de su corazón, Rania se levantó de nuevo. Kelt ingenuamente creyó que Rania había preparado pociones curativas para esta batalla. Rania en realidad había olvidado la poción para suprimir la maldición que Kaldi requería que bebiera mensualmente. Sin embargo, gracias a esto, Kelt reveló que tenía a alguien detrás de él. En ese momento, la magia de picos de Kelt estaba lista para atacar y no tenía intención de dejar que Rania viviera. A diferencia de antes, estos picos fueron eliminados repentinamente al acercarse a Rania. Como sabía que estaba conectado al altar y tenía otros detrás de él, Rania ciertamente no lo dejaría ir. Kelt se sorprendió de que el oponente pudiera destruir sus hechizos. Rania usó un simple hechizo de aceleración, se dirigió al frente de Kelt y le dio un fuerte puñetazo. El golpe hizo que Kelt vomitara sangre negra inmediatamente. Kelt también aprovechó la oportunidad para tumbarse en el suelo y jugar. Muerto. Rania se dio cuenta de inmediato de su intento de ser inteligente y le dijo que se levantara rápidamente. En ese momento, varios círculos mágicos aparecieron de repente detrás. Rania. Los arreglos mágicos activados junto con sus picos disparadores fueron eliminados por Rania. Kelt preguntó cuántos hechizos tenía ocultos Rania en su cuerpo. Durante su conversación, Kelt lanzó otro ataque de picos mejorado a Rania. Con una fuerte explosión se encendieron llamas oscuras. Creyendo que Rania había sido eliminada, Kelt se quejó de que él no era nada especial después de todo. Sin embargo, Rania apareció detrás de él con un cuchillo. Otro hechizo de aceleración ordinario cargó contra Celt. El hechizo de aceleración combinado con mejora de hechizos y aplastamiento golpeó la cabeza de Celt contra el suelo. Rania creía que tales traidores merecían un castigo severo. Repitió el golpe de la cabeza de Celt contra el suelo hasta que el suelo se hundió en un pequeño cráter. Cubierto de sangre negra, Rania se sacudió las manos diciendo que incluso como humano podría hacer explotar su cabeza con una mano. Poco después llegaron los guardias. Rania, sosteniendo la cabeza de Celt, les informó que esta persona había traicionado a la humanidad a la raza demoníaca, evidenciado por su flujo de sangre negra y la capacidad de usar artefactos mágicos, requiriendo la destrucción del corazón para su eliminación completa. Rania entregó a Celt a los guardias y se fue. En la Academia Plia, la princesa, Lesti y otros habían eliminado a la mayoría de las bestias mágicas liberadas. Lesti todavía se preocupaba de si el asistente instructor enloquecido Celt podría dañar a Rania. La princesa y Lac simplemente la miraron con sonrisas tontas. Luego la princesa le dijo que no había necesidad de preocuparse por la asistente instructora Rania en absoluto, porque la primera persona en descubrir el problema fue ella, y podría estar persiguiendo al verdadero autor intelectual. En este momento, en la residencia de Russell, Rania se quejaba de estar demasiado cansada y se preguntaba si debería renunciar. El maestro Russell apareció de repente detrás, preguntando qué había dicho. Rania inmediatamente cambió sus palabras, diciendo que la sangre negra en su ropa no se lavaría. El maestro Russell le dijo que estas eran ropas enviadas por la familia real, que debía ser extremadamente cuidadoso y no simplemente lavarlas de manera casual. Rania pensó que ya que había regresado sin aviso, el estudiante debería entender. Mientras estaba distraído con un sonido de rasgado, la ropa fue desgarrada por su restregado. Así, Rania recibió otra reprimenda de su maestro. Nadie había esperado que el amable asistente instructor Celt fuera un traidor, mientras que el arrogante Mahart era en realidad inocente. El director organizó una interrogación inmediata una vez que Celt despertó. El profesor Mahart reanudó oficialmente la enseñanza, aunque los cursos prácticos de bestias mágicas fueron suspendidos permanentemente. Naturalmente, Rania también reanudó la enseñanza, y los colegas sugirieron que descansara un día. En una aula específica de la Academia Plia, Rania explicaba en detalle a los estudiantes qué eran los hechizos combinados. Todos necesitaban entender el proceso de combinación de hechizos y comprender su significado. Rania manifestó la balanza de nuevo. Les dijo a todos que memorizar hechizos era un método simple y crudo, pero que lo más importante era comprender la importancia de los circuitos mágicos. Rania nunca había explicado los hechizos a otros con tanto detalle, por lo que este método de enseñanza se sentía muy desconocido. No todos necesitan memorizar de memoria, sino que deberían intentar entender el significado de los hechizos. En este momento, Rania reflexionó que incluso sin su ayuda, los estudiantes habrían atrapado a Celt. Posteriormente, Rania le dijo a todos que no importaba lo que hicieran, mientras trabajaran duro, definitivamente habría recompensas. Al escuchar esto, Lac, Benoa y la princesa Ayla entendieron el significado. Solo Lesti tenía una expresión confundida, como si hubiera entendido algo diferente de esta declaración. Después de terminar la lección, Rania sintió que vivir una vida tan tranquila no estaba mal. En ese momento, notó a través de la ventana a un grupo de personas vestidas de rojo. Rania los reconoció inmediatamente como los reales. Sabuesos. Teniendo en cuenta que los asuntos reales, sucediera lo que sucediera, no tenían nada que ver con él, se dispuso a tomar un poco de café. En la prisión subterránea de la Academia Plia, el despertado Celt todavía murmuraba que el profeta los castigaría. En ese momento, todo el cuerpo de Celt emanaba energía demoníaca y su estado mental era extremadamente anormal. El guardia de la princesa especuló que el profeta debía ser alguien importante dentro de Aplia. Además, esa persona ciertamente había firmado contratos con demonios más poderosos, lo cual estaba más allá de su habilidad para resolver. En ese momento, el sabueso real Carter llegó con un grupo de personas. Hace 7 años, en el Palacio Imperial, los guardias estaban escapando con la princesa Ayla. El traidor mago de la corte Grey los estaba persiguiendo. El profeta le dijo a Grey que capturar a la princesa le otorgaría un ejército inmortal. El guardia se quedó atrás para detener al mago Grey, instando a la princesa a huir rápidamente.
Justo cuando la princesa cayó en la desesperación, Rania llegó y rescató a la princesa Ayla. Con un hechizo de magia relámpago, mató instantáneamente al mago de la corte Grey. Después de esto, Rania desapareció. Acostada en la cama, la princesa Ayla se preguntaba dónde estaba Rania y qué estaba haciendo. En ese momento en la cafetería, a Rania le pareció escuchar la voz de la princesa Ayla, lo que lo hizo escupir un sorbo de café del susto. Él estaba luchando con si decirle a la princesa que la ropa que le regalaron se había arruinado por su lavado. En la Academia Plia, el guardia de la princesa estaba llevando al perro real Carter en un recorrido por el Academia. Había detectado energía demoníaca dentro de la academia y necesitaba encontrar rápidamente su fuente. Con años de experiencia como sabueso, podía sentir energía demoníaca que otros no podían percibir. Antes de unirse a los Royal Hounds, Carter poseía habilidades excepcionales de rastreo y había luchado una vez junto a héroes en las líneas del frente. El guardia de la princesa reflexionó que si Hound Carter hubiera estado en el palacio hace 7 años, ese incidente podría no haber ocurrido. En este momento, Carter finalmente localizó la fuente de esta energía demoníaca. Levantó su espada y atacó a Rania directamente. Con un fuerte estruendo, los fragmentos se dispersaron y el suelo se convirtió en un cráter. Los estudiantes cercanos fueron atraídos por este sonido. El guardia de la princesa exclamó que era la asistente instructora Rania. Rania, aún sin saber de la situación, fue atacada de repente con una cuchilla en la academia. Sin embargo, Rania reconoció rápidamente a la persona frente a él. Rania naturalmente evadió el ataque de Carter mientras contraatacaba. En ese momento, el guardia de la princesa estaba extremadamente sorprendido. Los sabuesos eran los perros de la familia real, cada uno un experto en combate cercano. Además, eran enemigos naturales de los magos. En este momento, los estudiantes también se reunieron, creyendo que no importaba cuán capaz fuera un mago, no podrían derrotar a los sabuesos de combate cercano. Sin embargo, el actual sabueso Carter estaba siendo superado por el mago Rania. Rania no había usado toda su fuerza ni ninguna arma. Incluso derribó el arma de Carter con un golpe mágico. La persona ante él no tenía movimientos superfluos y maximizaba la eficiencia mágica. Carter levantó las manos en señal de rendición. Rania, apretando los puños, primero cuestionó qué significaba esto y luego cambió su pregunta para preguntar quién era él. Carter saludó naturalmente a Rania, preguntándose por qué Lord Rania aparecería en esta forma en tal lugar. Al oír esto, el corazón de Rania se agitó enormemente, ya que la persona frente a él ciertamente lo había reconocido. Esto se remonta al desierto del reino demoníaco hace 5 años. Rania estaba siguiendo el agudo sentido del olfato de su subordinado para cazar demonios. Un demonio gigante emergió del desierto. Rania apenas podía creer que los demonios realmente pudieran ser encontrados por el olfato. Este subordinado era precisamente Carter. Rania deshizo todo, con varios arreglos mágicos apareciendo. Inesperadamente, cuanto más luchaban, más aparecían, con docenas de estos demonios gigantes emergiendo directamente del suelo. Carter cargó hacia los demonios gigantes primero. Momentos después, los demonios fueron eliminados completamente. Después de que la batalla terminó, Carter le preguntó a Rainier qué querría hacer después de la jubilación, si volvería a la Torre de Magia. Rainier declaró que nunca volvería a la Torre de Magia, ya que esos ancianos se habían vuelto locos. Carter sugirió que Rainier se convirtiera en profesor, aunque los estudiantes serían algo lamentables. Rania solo podía usar sus puños para educar a este subordinado irrespetuoso. En ese momento, Deathsword, uno de los 4 reyes celestiales, apareció aquí. Primero convocó a muchos esbirros esqueleto para luchar contra ellos dos. Más tarde aprovechó la oportunidad para atacar personalmente. Aunque Rainier y Carter lucharon con todas sus fuerzas, todavía perdieron. Carter incluso fue golpeado en un lugar vital por la espada de Deathsword. A pesar de la curación de Santa Sara, Carter solo pudo retirarse del servicio activo. Santa Sara explicó que el cuerpo de Carter había sido contaminado por energía demoníaca y ya no podía luchar en las líneas del frente. Carter seguía disculpándose, lamentando su propia debilidad. Rainier lo consoló diciendo que cualquiera que sobreviviera a un golpe de uno de los 4 reyes celestiales no podría ser débil. Luego le entregó a Carter una carta de recomendación de la Orden Real de Caballeros. Rainier le dijo a Carter una vez más que, efectivamente, había sido de ayuda durante este tiempo y le sugirió que regresara a la retaguardia para descansar. Al escuchar esto, Carter se conmovió hasta las lágrimas. En este momento, dentro de la Academia Plia, Carter se quejaba de que nunca esperó que Rania realmente se convirtiera en maestra, y en tal estado. Rania amenazó a Carter, diciéndole que hablara menos si no quería recibir una golpiza. Luego sacó el altar que había aplastado la última vez, señalando que la energía demoníaca debería haber emanado de aquí. Además, la persona que atacó la academia también sabía sobre la existencia del altar en la alcantarilla. Las personas controladas por energía demoníaca gritaban sobre un profeta. Rania no esperaba que, a pesar de ocultarlo también, aún pudiera ser descubierto. A petición de Carter, Rania le entregó formalmente los fragmentos del altar. Después de recibir las piezas del altar, Carter siguió mirando a Rania. Carter preguntó a Rania cómo se sentía ser profesor, señalando que parecía estar haciéndolo bastante bien. Rania dejó escapar un suspiro profundo. Los ancianos de la Torre Gris seguían viniendo, preguntando qué hacer con la vacante del puesto de maestro de la Torre Gris. Rania solo podía inventar excusas para escapar cada vez. Esos ancianos locos eran exactamente los mismos de antes. Ahora, incluso personas de las Torres Negra y Blanca venían a causar problemas. La única cosa que valía la pena celebrar era encontrar algunos estudiantes que valían la pena cultivar. Al ver que a Rania le iba bien como maestra, Carter se preparó para irse. Carter mencionó que cuando escuchó que Rainier había sido expulsado del grupo de héroes, estaba algo preocupado. Rania mostró una expresión dudosa al negar esto. Carter agregó que el señor Rainier ciertamente no se dejaría expulsar por otros sin más y probablemente había discutido con el grupo del héroe antes de irse en secreto a una taberna para beber y hacer una escena de borracho.
Rania se puso nervioso cuando Carter describió perfectamente su curso de acción. Rania puso su mano en el pecho de Carter, diciéndole que, como su antiguo superior, quería darle un consejo. Rania lanzó un hechizo que hizo volar a Carter varios metros lejos. Le dijo a Carter que primero cambiara su hábito de abalanzarse sobre la gente con su espada desenvainada cada vez que los veía. Carter se sintió aliviado, pensando que Rainier seguía siendo el mismo Rainier, sin cambios de ninguna manera, lo cual era realmente maravilloso. En ese momento, en cierto pasillo de la Academia Puglia, Lesty corría por el corredor, preocupada por llegar a tiempo después de estudiar hasta tarde. Una voz de saludo, comenzó Lesty. Este era el anciano Gilio de la Torre Mágica. El superanciano de la Torre Gris vino personalmente a invitar a Rania a convertirse en la maestra de la Torre Gris. Tan pronto como Rania sintiera, podría convertirse inmediatamente en la próxima maestra de la Torre Gris. Hace cientos de años había una supernación llamada Arcadia. Esta supernación fue completamente destruida de la noche a la mañana por 4 monstruos. Fueron llamados Tormenta Negra, Dragón Negro, Belialu, la Taza Hereje, Deathsword Ganacalt, Aliento Antiguo Escopalu. Humanos elegidos por las estrellas construyeron una nueva nación llamada Caldia en este país destruido. Varias personas se reunieron aquí, incluidos héroes y santos, usuarios de maldiciones, alquimistas y magos. Los magos establecieron torres mágicas para sus respectivos propósitos. El emperador otorgó colores a las 6 torres mágicas: azul, rojo, verde, negro, blanco y gris. Black se especializó en la investigación de inscripciones de maldiciones, mientras que White se centró en el estudio de la magia elemental. Todos investigaban continuamente para alcanzar su propio pináculo. Solo Gris era diferente, no le importaban las escuelas o el estatus. Establecieron la torre mágica únicamente para investigar la magia de Arcadia, y esta fue la Torre Gris. Justo ahora, la agitada Lesty se encontró con el maestro de la Torre Gris, el anciano Gilio. Al encontrarse, Gilio inmediatamente reprendió a Lesty, preguntándole qué le pasaba con su postura encorvada, diciendo que era completamente inapropiada para la siguiente maestra de la torre. Caminar debe involucrar mantener la cabeza alta y el pecho hacia afuera, para no avergonzar a Gray. Lesty rápidamente se disculpó, diciendo que no había cumplido con las expectativas del anciano. Al ver esto, el anciano Gilio también contuvo su temperamento. Le pidió a Lesty que le contara sobre Rania Fantlesia. Lesty mencionó que era la hija adoptiva de la profesora Russell y actualmente enseñaba magia básica. Al escuchar esto, el rostro del anciano Gilio se oscureció. Le dijo a Lesty que, viendo su estupidez, solo podía hacer otros planes, y Lesty reconoció eso como la carta de recomendación del maestro de la Torre Gris. Él se preparó para recomendar a Rania como maestra de la Torre Gris. En ese momento, en la cafetería, muchos estudiantes estaban tomando café aquí, creando bastante alboroto. El ruido hizo que Rania quisiera encontrar otro lugar para descansar. Instantáneamente, todos en la cafetería desaparecieron. Mientras Rania miraba con desconcierto, el anciano Gris Gilio explicó que les había pedido que se fueran por un rato. Luego se presentó como Gilio. Rania encontró todo esto razonable. Gilio era un anciano con una influencia significativa en la Torre Gris, y hasta él había sido movilizado, indicando que este asunto era realmente importante. Urgente. Gilio presentó directamente su carta de recomendación. Creía que cualquier mago debería entender lo que esto significaba. Rania mencionó que la Torre Gris debería tener 6 ancianos. Gilio explicó que con su carta de recomendación no habría ningún problema. Si fuera un mago común, deberían aceptar inmediatamente al recibir esta carta de recomendación, pero Rania ni siquiera la miró, dejando a Gilio completamente incapaz de entender qué estaba pensando. Gilio instó a Rania a tomar una decisión. El silencio de Rania indicaba una negativa educada, pero Gilio solo quería una respuesta específica. Para rechazar más claramente, Rania derramó café directamente sobre la carta de recomendación. Gilio golpeó la mesa y gritó, preguntando qué estaba haciendo. Rania también lanzó la taza sobre la carta de recomendación. Esta fue su respuesta. Gilio, enojado, buscó confirmación de él nuevamente. Rania sonrió y afirmó su respuesta. A pesar de que él es un anciano de la Torre Mágica y bajó la cabeza, todavía mantuvo esta actitud. El enfurecido Gilio activó directamente su dominio mágico. Quería que Rania sintiera el poder de Gray, la cima de todas las torres mágicas. Rania ignoró el dominio mágico y caminó directamente hacia Gilio. Rania simplemente lo suprimió casualmente. El círculo mágico que Gilio había construido fue en realidad disipado. Buscando talento y estableciendo a Gray en la cima de todas las torres mágicas, Gray debería haber logrado este punto. ¿Qué más estaban persiguiendo? Rania levantó la mano y también activó un dominio mágico. Gilio estaba sorprendido. Esto era imposible. La persona frente a él simplemente había seguido su encantamiento y pudo activar un dominio mágico. Esta presión mágica obligó directamente al anciano Gray Gilio a arrodillarse ante Rania. Rania creía que Lesty estaba completamente calificada para convertirse en la maestra de la Torre Gris. Sin embargo, tú, como anciano gris, no descubriste su talento. Ustedes, cegados por el poder, simplemente no pueden ver la esencia. Bajo el dominio mágico de Rania, el anciano Gris Gilio no pudo soportar esta presión y perdió el conocimiento directamente. Rania también decidió ayudar a la Torre Gris a confirmar si Lesty era realmente adecuada para convertirse en la próxima maestra de la torre. En este momento, en un cierto dormitorio, Lesty todavía estudiaba día y noche, estimulada por las palabras de los mayores. Incluso su familiar le aconsejó descansar. Lesty solo quería lograr resultados y obtener el reconocimiento de todos. Bajo la sombra de los mayores, Lesty solo podía trabajar aún más duro. Sin que Lesty lo notara, la energía demoníaca había comenzado gradualmente a corromperla.
En la Academia Aplia todos estaban observando las preguntas del examen que se acababan de anunciar. Este complejo círculo mágico parecía extremadamente difícil. Benoa supo de inmediato que la persona que había hecho estas preguntas debía ser asistente de maestro, Rania. Al ver las expresiones confusas de todos, Rania se quejó de que estos niños estaban realmente mimados. En este momento, notó el temblor de Lesti. Al escuchar la voz de Rania, Lesti recordó que se estaba alejando cada vez más de la posición de maestra de la Torre Gris, aumentando su presión. Corrompida por la energía demoníaca, Lesti ignoró completamente las palabras de Rania y huyó directamente. En este momento, el sabueso real Carter encontró a Rania. Por supuesto, Rania había adivinado que él volvería ya que el asunto del altar no se había resuelto todavía. Carter declaró directamente que este incidente del altar era algo problemático. Rania también estuvo de acuerdo en que lidiar con el altar era bastante problemático. Incluso después de eliminar la energía demoníaca y destruir el altar, los monstruos seguirían apareciendo. Solo eliminando completamente a los monstruos que aparecían podría terminar. Carter mencionó que estaba un poco ruidoso alrededor de Rania. Rania lo pateó directamente, diciendo que esto era una academia. ¿Cómo podría no ser ruidoso? Esa noche en la capital real de Keldia, los sabuesos reales llevaron a 3 personas por las calles, persiguiendo algo. Eran el trío heroico. El héroe Carl preguntó si el incidente del altar era real. El perro real le dijo que efectivamente había aparecido un altar en la capital real y que el personal de apoyo consistía únicamente en el trío de héroes. El héroe Carl preguntó si el mago gris había venido aquí. El perro real respondió que el mago gris no estaba en la capital real. El héroe encontró esto muy extraño, porque su espada sagrada en las estrellas le dijo que no importaba dónde estuviera, se encontraría con el mago gris nuevamente. Hace solo unos momentos en la Academia Aplia, los profesores estaban informando al director que el grupo de héroes había partido hacia la capital real ayer. Todos los profesores asistentes fueron asignados para verificar errores y fortalecer la barrera de la academia. Todo este trabajo tenía que completarse antes del mediodía de hoy. No había forma de prevenir que el altar se abriera. Solo podían esperar la oportunidad. La raza demoníaca abriría una puerta conectada al mundo demoníaco a través de un medio. Además, esta puerta se abriría justo en el centro de la Academia Aplia. Nadie podía evitar que el altar se abriera, solo podían minimizar el daño. Como educadores de la academia, protegerían a cada estudiante tanto como fuera posible. En un cierto salón de clases de la Academia Aplia, todos susurraban entre sí porque las preguntas del examen eran demasiado difíciles. Benoa le preguntó a Lack cómo le iban sus respuestas. Solo entonces descubrió que la otra persona no había escrito ni una sola palabra. Ninguno. Ambos miraron hacia Lesti en la parte de atrás, pero Lesti solo dejó una silueta antes de irse. Lack una vez más confió en su intuición para sentir que algo malo le sucedería a Lesti. Benoa le dijo que usara su intuición para resolver este problema, y Lack se quedó en silencio. La corrupción de energía demoníaca de Lesti, con ojos vacíos, se había vuelto aún más severa. Después de que terminó el examen, todos discutieron que las preguntas eran demasiado difíciles. Incluso otros profesores se quejaron de por qué los estudiantes se quejaban tanto, qué tipo de preguntas se habían planteado. Sentada en la azotea, Rania sintió que alguien estaba hablando mal de él otra vez. Era raro que él preparara las preguntas del examen con tanto cuidado, y aún así tenía que cargar con la culpa. Preparar esas preguntas realmente requirió un esfuerzo tremendo. Lo más importante ahora no eran estos asuntos. El problema era que nadie sabía cuándo se abriría el altar, así que no podían prepararse de antemano. Carter miró a Rania con una expresión vacilante. Rania le dijo que no perdiera tiempo y hablara directamente si tenía algo que decir. Solo entonces Carter reveló que había convocado al grupo de héroes. Aunque Rania no estaba enojada por la llegada del grupo de héroes a la capital real, estaba enojado porque Carter había subestimado su generosidad. Rania también pensó que lo mejor era que el héroe resolviera este asunto. Además, Rania comprendía bien este medio. A Carter le sorprendió. ¿Sabía él quién era? Aunque Rania conocía este medio, no se había acercado imprudentemente, porque acercarse sería más peligroso. Este medio podría incluso dar lugar a un nuevo rey demonio. Carter preguntó si esta vez era realmente tan formidable. Rania explicó que era porque el talento de ese niño superaba con creces el suyo propio. Esos viejos tontos no reconocieron la calidad, ese niño estaba completamente calificado para ocupar ese puesto. En ese momento, Lesti acababa de regresar a su dormitorio. Encontró que alguien le había dejado una carta en el escritorio. Al abrir el sobre, descubrió varios diagramas de circuitos perfectos. Cuando levantó 2 diagramas de circuitos al mismo tiempo, una voz emergió de la oscuridad. «Niña que persigue al mago gris, he venido. Para ti». Lesti todavía no entendía qué estaba sucediendo. Esta energía demoníaca causó directamente que el familiar de Lesti, Disipar, Ancient Breath Scopulu, uno de los 4 reyes celestiales, agitó su gran mano. Luego Lesti cayó en la oscuridad. Incluso el mago gris Renier había sido implantado con un medio de altar por Ancient Breath Scopulu. En una cierta barrera, Lesti fue atrapado aquí por Ancient Breath Scopulu. En Metziotokone, el sueño, todos elogiaron a Lesti como un genio que podía invocar espíritus. Un anciano le dijo que este espíritu era un espíritu del viento, llamémoslo Sylphie. El anciano le preguntó a Lesti si le gustaría aprender magia con él, porque Lesti poseía el talento para guiar esta era. La Lesti en el sueño vivía para siempre en el pasado, disfrutando de los elogios de todos. En la Academia Aplia, Rania creía que el altar estaba a punto de abrirse.
Carter se quejó de que incluso sabiendo sobre el medio, no podían hacer nada. ¡Qué frustrante! Rania mencionó casualmente que le habían implantado un medio antes, así que sabía que ese tipo era bastante cobarde. Al principio, Carter pensó, ya veo, luego su expresión cambió a una de sorpresa. Inmediatamente le preguntó a Rania cuándo había sucedido esto. Rania le dijo que fue después de que Carter dejó el campo de batalla. En ese momento, tanto Rainier como el héroe Carl tenían problemas en la cabeza, especialmente el héroe Carl, quien incluso dijo que ya no sería un héroe. El antiguo aliento Scopalú aprovechó la oportunidad para implantar un medium en Rainier y lo lavó el cerebro, atrapándolo para siempre en un sueño. Esto fue algo que Rania comprendió solo después de convertirse en medium. Para abrir el altar, la conciencia del medium tenía que ser convocada a otro lugar, mundo. Después de atrapar el espíritu de la medium en otro mundo, entonces controlarían el cuerpo de la medium. Este era el método de Ancient Breath Scopalú. Carter le preguntó a Rania si había visto algún paisaje hermoso en el otro mundo. Rania explicó que todos verían lo que más deseaban en lo profundo de sus corazones en sus sueños. ¿Qué podría hacer que Rainier nunca quisiera despertar de su sueño? Lamentablemente, el sueño no contenía nada que Rainier quisiera perseguir. Carter miró inmediatamente a Rania con ojos de simpatía, porque Rania quería demasiadas cosas. Sin embargo, nada de esto podría realizarse en sueños. En este momento, Lesty, atrapada en la barrera, todavía estaba luchando contra el demonio del sueño. El anciano le dijo a Lesty que no tuviera miedo, que incluso podría ser egoísta. Tu talento podría ser una carga demasiado pesada para ti, pero gracias a este talento puedes hacer lo que quieras. En este momento la Academia Aplia estaba repentinamente cubierta con una barrera. Rania sabía que el incidente del altar había comenzado. A Carter le preocupaba si el estudiante al que se le había implantado el medio realmente podría despertar del sueño. Rania creía firmemente que ese niño estaría absolutamente bien, porque los magos eran todos personas arrogantes y locas. En este momento, Lesty también recordó lo que el anciano le había dicho una vez, que los magos no podían obsesionarse con el pasado, sino que solo podían mirar hacia el futuro. Lesty gritó con fuerza por Sylphie. El espíritu del viento, Sylphie, rompió las ataduras y salió volando. Lesty también despertó completamente de su sueño. La enorme figura de Ancient Breath apareció flotando en el aire. Niño gris, qué maravilloso sería si simplemente durmieras así para siempre. Aliento Antiguo no sabía por qué este niño se había despertado tan rápidamente. Lesty también reconoció que el monstruo esqueleto frente a ella era Ancient Breath Scopalú. Si no hubieras despertado, podría haberte dejado morir más cómodamente. Lesty solo lo miró fríamente, con los ojos llenos de intención asesina. Lesty convocó a docenas de familiares. Lesty creía que mientras pudiera seguir convocando familiares, aún podría luchar. Docenas de familiares se lanzaron hacia Ancient Breath, desgarrando todo su cuerpo. Justo cuando Lesty pensó que lo había derrotado tan fácilmente, el aliento antiguo que se acercaba lanzó otro hechizo hipnótico, justo como Lesty no pudo resistirlo. Un círculo mágico defensivo perfecto apareció alrededor de Lesty. Este era el circuito mágico que Rania había dejado para ella. Lesty dijo entre lágrimas: «Así que has estado vigilándome todo este tiempo». Ancient Breath rugió que el gris había arruinado sus planes una vez más. Ancient Breath ordenó a las estrellas que volvieran a ejecutar el contrato y reconstruyeran la barrera. Las estrellas le dijeron que esto no era una interferencia externa y que ella no podía detenerlo. La barrera defensiva de Rania estaba erosionando esta barrera. Ancient Breath solo pudo rugir: «Grey, Grey de nuevo». ¿Cuánto tiempo más seguiría interfiriendo? El sonido era tan fuerte que Lesty tuvo que cubrirse los oídos. En ese momento, la barrera del aliento antiguo también fue rota por el diagrama de circuito de Rania. El círculo mágico defensivo de antes se conectó con el circuito de Rania. Rania, a la distancia, naturalmente sabía la situación actual. Rania se quitó el guante e hizo que Carter usara su nariz de perro para olfatear la ubicación específica del círculo mágico. Carter detectó rápidamente la posición exacta del círculo mágico con su nariz. Sin embargo, solo por oler el bolso de Rania, a Carter realmente le dio una hemorragia nasal. Carter también usó poder mágico para marcar una línea de guía para Rania. Rania le dijo a Carter que se encargara de los pequeños mientras él se ocupaba del Ancient Breath Scopalú. Cuando Carter se fue, no se olvidó de establecer una bandera, sugiriendo que tomaran una bebida después de que todo terminara. Rania pudo ver que el Ancient Breath Scopalú se estaba escondiendo nuevamente. Esta vez, Rania no lo dejaría escapar fácilmente. Con un golpe poderoso, rompió directamente la barrera. En este momento, en la Academia Aplia, los profesores estaban tratando a los estudiantes. Toda la academia estaba atrapada por la barrera de aliento antiguo. Cuando un profesor sugirió evacuar a los estudiantes primero, la barrera que rodeaba la academia desapareció repentinamente. Lesty, que había escapado, también notó que la barrera había sido destruida. Para evitar ser atrapada por Ancient Breath nuevamente, Lesty solo podía obligar a su cuerpo a seguir corriendo. En este momento, Rania llegó y rescató a Lesty justo cuando estaba a punto de colapsar. Rania eliminó casualmente la energía demoníaca de Lesty. Con un solo hechizo de teletransportación, envió a Lesty a un lugar seguro. En este momento, Ancient Breath Scopalú también llegó aquí. Ancient Breath se quejó de que Grey había interrumpido sus planes nuevamente. Sin ti, la estrella ya se habría convertido en el santo alternativo. Sin ti, la raza demoníaca ya habría conquistado la capital real. Claramente eres solo un mocoso de menos de 100 años. ¿Por qué puedes destruir mis barreras cada vez? Rania se burló de Ancient Breath por ser solo un don nadie. Si estaba descontento, simplemente debía hacer mejores barreras. Después de todo, sus propios esfuerzos casuales eran suficientes. En ese momento en la Academia Aplia, los monstruos estaban por todas partes. El héroe juzgó que la mayoría de los monstruos habían sido convocados. Asignó a la Santa Sara para encargarse de la curación y protección de los estudiantes. Rania trabajaría con los caballeros para enfrentarse a los monstruos, mientras que el héroe se dirigiría al centro del altar. Ancient Breath preguntó a Rania por qué aún estaba vivo después de tocar la maldición.
A pesar de estar afligido por la maldición de su dios, ¿por qué podía permanecer ileso? Al escuchar esto, Rania se enfureció. Entonces, su estado actual era obra de Ancient Breath Skopalu. Rania activó continuamente encantamientos, aceleración, mejora física, amplificación de fuerza. Rania le dijo a Ancient Breath que solo había aprendido recientemente que los magos de combate cuerpo a cuerpo eran su creación. Este estilo de batalla se desarrolló específicamente para eliminarlo. Rania saltó varios metros, lanzó un ataque poderoso a Ancient Breath. Ancient Breath inmediatamente construyó un escudo mágico. Con un sonido atronador, este golpe aún no pudo romper el escudo mágico de Ancient Breath. Rania analizó que para derrotar a Ancient Breath tenía que abandonar el autorreconocimiento. Rania inscribió todos los encantamientos que normalmente almacenaba en su cuerpo. Con varios golpes más golpeando el escudo mágico de Ancient Breath, Rania tenía otro propósito: acercarse con aliento antiguo. El escudo mágico que soportaba los ataques de Rania ya había comenzado a agrietarse. Deja que experimente lo que es un verdadero mago de combate, cuerpo a cuerpo. Me gusta. Este golpe cargado realmente rompió el escudo mágico. Dado que ambos eran magos, Rania no tenía razón para perder. Él aterrizó otro golpe en el cráneo de Ancient Breath. Después de hacer contacto con Ancient Breath, Rania lo lanzó con fuerza hacia el suelo. Rania juzgó que los métodos ordinarios definitivamente no podrían matar a Ancient Breath Skopalu. Rania decidió arrebatarle algo. Hace solo unos momentos, el héroe y un perro real se dirigían hacia el centro del altar. El perro real mencionó que un mago de combate cercano, similar a Rania, había aparecido en la capital real. Según se informa, había luchado junto a caballeros en las líneas del frente y ahora era una estrella en ascenso en la academia. Si un mago de batalla de nivel héroe realmente apareciera, podría llenar la posición vacante de Rania. El héroe Carl lo negó de inmediato. Era imposible. Por mucho que los forasteros imitaran, no podían replicar su estilo de lucha. El cuerpo humano simplemente no podía soportar la mejora continua de los encantamientos. Como un héroe, Carl podía trascender los límites físicos quemando luz estelar. Unas pocas personas también podían trascender los límites tomando prestado el poder de la estrella, pero ese tipo no solo podía quemar poder mágico, sino también usar el poder de la estrella. Ranier estuvo a la altura de su nombre, como un segador gris galopando a través del campo de batalla. En el centro del gran bosque Alter, debido a que Ancient Breath poseía un recipiente de vida, a Rania le resultaba difícil matarlo, pero en ese momento, Ancient Breath Skopelu yacía en el suelo gimiendo de dolor, diciendo que sus huesos crujían por todas partes. La razón era que Rania había tomado la escama de Ancient Breath. El cuerpo de Rania también había superado sus límites debido a esto. Correspondientemente, el precio de la balanza de Rania también había aumentado. Incluso su propio poder mágico gris había cambiado de color. En este momento, el poder de la magia gris de Rania se mezclaba con la energía demoníaca negra. El aliento antiguo, casi muerto, seguía murmurando: «Gris, gris». Las hojas negras atacaban a Rania una tras otra. En este momento en la Academia Opelia, el sabueso real Carter y sus subordinados habían lidiado mayormente con él. Monstruos. Carter instruyó a sus subordinados para limpiar a fondo todos los monstruos de las habitaciones. La energía demoníaca en el bosque distante se había estabilizado gradualmente. No podían imaginar cómo el aliento antiguo Skopelu por sí solo podría causar tal devastación. Carter esperaba que este asunto pudiera terminar pacíficamente así. En el gran bosque, Ancient Breath Skopelu había recuperado un cierto grado de capacidad de combate. Pero sus huesos todavía temblaban por todo su cuerpo, maldiciendo a ese detestable mago gris por no haber sido devorado por la sombra estelar. Desde una pila cercana de piedras comenzó a emanar poder mágico gris. Esta era Rania, cuyo poder mágico había explotado, haciendo estallar la pila de piedras. Le preguntó a Ancient Breath qué eran realmente la sombra estelar y la maldición. Respiración Antigua también se sorprendió, porque alguien que no sabía nada podía aún así prevenir la maldición. Rania inmediatamente lo interrumpió. Si él pudiera prevenir la maldición, no se habría convertido en lo que esto. Ese súcubo moribundo había creado una maldición tan retorcida. Ancient Breath explicó que Ranier debería haber sido devorado por la maldición en ese momento. La maldición corrompería tu carne, haciéndote gotear sangre negra y morir en agonía. Rania pensó que si ese fuera realmente el caso, sería más fácil de resolver. Con un chasquido de sus dedos, apareció una energía negra de la nada. Ancient Breath estaba sorprendido. Esto era imposible. Con solo un poco de poder mágico, podía controlar la sombra de Deathblade. Antiguo Aliento le preguntó a Rania cómo podía hacer esto sin haber contactado nunca con la sombra. Rania explicó que simplemente lo había intentado y había tenido éxito. Al escuchar esto, Antiguo Aliento solo pudo dejar escapar un rugido impotente. Antiguo Aliento Skopelu absorbió directamente el manantial mágico del gran bosque y desapareció en un agujero negro. Rania lo maldijo por ser un idiota. El precio de absorber el manantial mágico no se podía soportar, incluso con un recipiente de vida. Pero si no se controla, Ancient Breath podría destruir toda la capital real. Estos eran todos trucos antiguos comúnmente utilizados por la raza demonio. Cualquier cosa y todo podía ser intercambiado con las estrellas, pero los resultados del intercambio no eran necesariamente perfecto. Rania inmediatamente hizo que las estrellas encontraran fallas en los encantamientos de Ancient Breath. Rania una vez más activó encantamientos, aceleración, mejora física, amplificación de fuerza. Combinado con un encantamiento de destrucción, rompió directamente el agujero negro. La figura de Ancient Breath apareció ante él una vez más. Rania explicó que después de enterarse de que era el fundador de los magos de batalla, se sintió algo desinflado. Una serie de círculos mágicos apareció en los alrededores. Ancient Breath Skopelu ahora verdaderamente sintió miedo. Rania lanzó aniquilación ceniza hacia él.
El aliento antiguo Scopelu fue oficialmente reducido a cenizas y humo en medio de sus últimos gritos. Después de la batalla, el suelo estaba completamente en ruinas. Cuando el héroe Karl llegó, descubrió que este estilo de lucha era de hecho obra de Ranier. Creía que las huellas de batalla de esta magnitud solo podían pertenecerle a él. Al descubrir a alguien cerca, el héroe Karl desapareció rápidamente. Siguiendo la guía de la estrella, determinó que esta persona debía ser Ranier. El héroe Karl, que llegó apresuradamente, vio a Rania. El héroe Karl miró a la mujer frente a él con una expresión de sorpresa. Al ver al héroe Karl, Rania mostró una expresión de disgusto. El héroe Karl le preguntó a Rania quién era. Rania le dijo directamente al héroe que se largara. El héroe, guiado por las estrellas, expresó naturalmente sospecha hacia Rania. Rania preguntó con una expresión de desagrado si no la había escuchado. Rania recordó las enseñanzas del maestro Russell, que los magos deben actuar lógicamente y de manera razonable. Cada día tenían que combinar y aplicar cientos de fórmulas, por lo tanto, no podían actuar emocionalmente y debían juzgar las situaciones de forma racional. Deben abordar todo con calma y objetividad. Incluso al tocar las escamas inversas, debían considerar ganancias y pérdidas y manejar las cosas con cuidado. Finalmente, como mago, nunca deben actuar emocionalmente. Este punto era muy importante, pero de vez en cuando también necesitaban liberar emociones negativas, como golpear al héroe Karl. Hacerlo definitivamente haría las cosas particularmente problemáticas, pero un solo golpe sería suficiente. El héroe Karl volvió a cuestionar a Rania sobre quién era ella. Incluso agarró la mano derecha de Rania y presionó más, aunque Rania ya estaba apretando los dientes de rabia. Rania analizó que el héroe podría no haberlo reconocido todavía. El héroe Karl debería tener ojos que pudieran ver a través de las almas, igual que Kaldi. Considerando que el héroe Karl era un tipo sencillo que no se involucraría en un comportamiento tan manipulador, Rania le quitó directamente la mano al héroe Karl y dijo: «Héroe Sama, ¿por qué haces una pregunta tan infantil? ¿Preguntas?». El héroe Karl inmediatamente se inclinó y se disculpó, explicando que había actuado de manera grosera porque sintió hostilidad. Solo porque eres un héroe no significa que puedas ser tan descortés. El héroe preguntó de nuevo quién era Rania y por qué apareció en este bosque lleno de energía demoníaca. Rania explicó que vino a buscar a un estudiante. ¿Esto también requería el permiso del héroe? El héroe Karl presionó más a Rania sobre su relación con Ranier. Rania no cayó en la trampa y se dio la vuelta para irse. Entonces, el héroe Karl dijo que a pesar de ya no ser un héroe, ¿por qué aún se adelantaba al frente? ¿Era todavía por la fama y la fortuna? ¿O era porque de esa manera no podía mantener la libertad? Él esperaba que ella pudiera explicar. En este momento, Rania había llegado a su límite. El perro real que acompañaba al héroe solo escuchó un grito de angustia. Poco después, el perro real Carter encontró a Rania y le preguntó si el joven maestro Ranier había sido herido. Rania levantó una cabeza de monstruo, contándole todo. Carter preguntó de nuevo si parecía cansada, señalando que si realmente lo estaba, también era culpa suya. Carter sintió que seguir preguntando podría resultar en ser tratado como el antiguo aliento Scopelu. Rania mencionó que debería haberle dado una revisión exhaustiva. Golpiza. Carter asumió que Rania se refería a Ancient Breath. Rania mostró su puño manchado de sangre. Adivina si los esqueletos sangran o no. En el gran bosque, Santa Sara y Arquera Remia llegaron para preguntar qué había pasado con el héroe. El héroe, con la mejilla izquierda hinchada, explicó que había tenido un pequeño accidente. Santa Sara lanzó inmediatamente un hechizo de curación sobre el héroe. La arquera Remia examinó las huellas de la batalla circundante y las encontró extrañas. A pesar de tales devastadoras huellas de batalla, no había señales de que la espada sagrada hubiera luchado. Tanto Santa Sara como la arquera Remia concluyeron que Ancient Breath Scopelu había sido eliminado y por esa persona. Incluso el arquero Remia pensó que esto era bueno. Completaron su misión sin esfuerzo. Los dos aceptaron rápidamente que Ancient Breath había sido eliminado y querían explorar la capital real. Discutieron si visitar cafeterías o tiendas de ropa. El nombre Rainier hizo que todos tomaran este asunto en serio. Esa chica había caído fácilmente en la provocación, y a juzgar por sus movimientos y la composición de su encantamiento, ella y Rainier solo se diferenciaban en género. Todo el tiempo, Carter seguía gritando: «¡Gracias al joven maestro Rainier!». Rania reprendió a Carter enojadamente por llamarla así. Ni señor ni joven maestro serviría. ¿Cómo debería dirigirse a él? Rania le dijo que simplemente la llamara mayor. Luego le preguntó a Carter cómo lo había reconocido. A Rania le parecía inconcebible. La princesa bendita Estrella, Ayla, el héroe Karl y el maestro de la Torre Gris, Russell, no podían distinguirlo. Solo Kaldi lo había reconocido completamente. El rey demonio, no limitado por las leyes, también podía reconocerlo. Carter buscó tranquilamente en sus bolsillos algo. Sacó un libro con muchos marcadores. Carter explicó que este libro registraba muchos de los hábitos de vida de Rania. Estaba a punto de proporcionar un detalle. Explicación. Esta pregunta estaba en la página 13, pero Rania la rechazó con disgusto. Si el héroe estaba guiado por las estrellas, no debería poder reconocerlo, porque ni siquiera las estrellas sabían qué era la maldición o qué era la sombra. Una cosa era segura. A los ojos de las estrellas, Rania no era Rainier, pero el héroe había juzgado solo por intuición que Rania era Rainier. Sin embargo, el juicio de la espada sagrada difería del suyo. ¿Había llegado ese momento o era solo su propia ilusión? Hace solo unos momentos, los ciudadanos de toda la capital real estaban difundiendo la noticia de que la Academia Aplia había sido invadida por magia.
Bestias. La academia entera estaba cubierta por una barrera creada por el aliento antiguo de los 4 reyes celestiales de la raza demoníaca. Muchas personas debatieron sobre quién había derrotado realmente al aliento antiguo. Los informes de noticias mostraron al grupo de héroes apareciendo. Todos especulaban que el héroe Carl había derrotado a los 4 reyes celestiales y destrozado el barrera. Dentro de cierto castillo en la capital real, varias pilas de documentos que detallan la eliminación del 4 reyes celestiales de la raza demonio, Ancient Breath, yacían apilados en una mesa. La princesa Ayla se negó completamente a creer que Ancient Breath hubiera sido resuelto tan fácilmente. El guardia real le explicó a la princesa Ayla que el aliento antiguo ciertamente había sido destruido, pero probablemente no fue el grupo de héroes quien lo hizo. Lo logró. A juzgar por los rastros de batalla dejados por la lucha contra el aliento antiguo, el combate había sido extremadamente intenso. Sin embargo, la evidencia consistía principalmente en bombardeos de hechizos sobre hechizos. No había rastros de la espada sagrada ni de la magia estelar en la batalla. Un sobre mágico gris había sido esparcido en una esquina del campo de batalla. Todos concluyeron que esto era obra de Rania Fantlesia. La princesa Ayla abrió el sobre. Ella sintió que aunque la derrota de Ancient Breath por parte de Rainier no podía hacerse pública, era demasiado que el grupo de héroes se llevara el crédito. La carta dejada en el campo de batalla transmitía en términos generales que Rainier no deseaba revelar su existencia públicamente y que tenía asuntos urgentes que atender, por lo que no aparecería. La princesa Ayla no podía imaginar qué podía ser más importante que una invasión demoníaca del reino. Capital. Todavía tenía mucho más que quería decirle a Rainier. En este momento en la Academia Aplia, el director lucía una expresión radiante mientras convocaba al maestro de la Torre Gris Russell. Como esta invasión demoníaca no había causado daños significativos, su estado de ánimo era excepcionalmente bueno. El director mencionó lo afortunados que fueron de que el santo hubiera purificado la energía demoníaca, permitiendo que el trabajo de restauración de la Academia avanzara. Sin problemas, la Santa Misericordiosa simplemente agitó su manga y toda la energía demoníaca fue completamente purificada. El director se maravilló de que era realmente milagroso. El maestro de la Torre Gris, Russell, preguntó qué asunto urgente requería su presencia. El director había escuchado que Rania había sido corrompida por energía demoníaca al entrar en la barrera para salvar a los estudiantes. Quería organizar que la Santa Sara ayudara a Rania a purificar lo demoníaco. Energía, pero Russell rechazó de inmediato esta propuesta. Russell enfatizó al director que absolutamente no podían permitir que los dos se encontraran. El director estaba completamente desconcertado. Russell suspiró internamente que aunque Rania había madurado considerablemente, si el tema era ese santo en particular, no se podía predecir lo que podría suceder. Si Santa Sara y Rania se encontraran, algo irreversible podría ocurrir, con la vida de la santa muy probablemente en peligro. El maestro Russell de la Torre Gris solo podía rezar para que Rania no saliera afuera. Rania estaba en casa calificando tareas. Descubrió que solo una persona había respondido correctamente sus preguntas cuidadosamente elaboradas. Rania salió mientras se quejaba y se encontró con Lesty. Lesty explicó que quería hablar con un asistente de enseñanza. Rania también tenía asuntos que discutir con Lesty. Las dos decidieron ir a un café a charlar. En el camino, Lesty se perdió en sus pensamientos sobre haber sido capturada por Ancient Breath y luego convertirse en un medio sacrificial, lo que la hizo distraerse. Rania sintió que el cuerpo de Lesty podría no haberse recuperado completamente todavía. Primero hizo que Lesty se sentara en una silla. Rania fue a buscar su paquete de bebidas para llevar. Al empujar la puerta encontró el café que normalmente está lleno de gente. Hoy solo tuve un cliente. Esa voz empalagosamente servil, combinada con ese perfume penetrante, Rania nunca la olvidará por el resto de su vida. ¿Por qué la encontraría en un lugar como este? ¿Qué viento había traído aquí a Santa Sara? Hace varios años, en cierto pueblo, el héroe Carl y Rania estaban construyendo las defensas del pueblo. La Santa Sara no dejaba de quejarse desde la línea lateral. La Santa sugería repetidamente usar este pueblo como cebo para atraer a la raza demoníaca. Rania escuchaba con los dientes apretados. De esa manera no tendrían que trabajar tan duro construyendo fortificaciones defensivas. Como Santa, ¿cómo podría ella hacer un trabajo tan sucio? Ella creía que deberían colocar algunas trampas en el pueblo. Usa a los aldeanos como cebo para que los demonios los casen. Luego aparecen en el momento apropiado para salvar a los aldeanos. Esto le recordó a Rania cómo su propio pueblo había sido masacrado por los demonios. Rania estaba claramente insatisfecho con los métodos de la Santa. La Santa Sara explicó de nuevo que este era un enfoque eficiente y efectivo. La Santa señaló el pecho de Rania y lo reprendió por carecer de reverencia y no entender el noble espíritu de la humanidad. En la doctrina sagrada, cuando te sacrificas por Dios, tu alma también recibe redención y santuario. Estos pueblos haciendo algún sacrificio por Dios y el santo era solo apropiado. Rania estaba tan enojado que rompió la madera en su mano. Mientras Santa Sara continuaba diciendo que era la representante de Dios, Rania la agarró por el cuello. Incluso el héroe tácitamente aprobó la furia de Rania. Las estrellas y la doctrina que veneras son solo un montón de tontos sin valor. ¿Te sientes orgulloso solo porque puedes hacer tratos con las estrellas? Rania dio a Santa Sara una advertencia final para no hablar tales palabras frente a él y el héroe. Carl nunca había olvidado cómo murieron los aldeanos de su tierra natal. Algún día haría que ella experimentara la desesperación de la muerte. La iglesia a la que pertenecía la Santa adoraba las estrellas como deidades. La Santa era quien transmitía la voluntad de las estrellas. Bendecida por Dios, la Santa tenía el cabello del color de los cerezos en flor, ojos como brisas verdes de primavera y el cuerpo y habilidades ideales otorgados por Dios. Incluso ella misma se sentiría embriagada por sí misma.
Belleza. Naturalmente, todos la miraban con miradas de envidia. La bondad, la envidia y la admiración eran cosas que ella merecía, pero la mujer frente a ella le lanzó una mirada hostil. ¿Por qué un completo desconocido tendría ojos tan tristes? Santa Sara realmente pensó que Rania era su fan. Suponiendo que podría estar demasiado emocionada por conocer a la santa, se acercó proactivamente para estrechar la mano de Rania. Rania parecía completamente confundida. Que, aunque Rania al principio pensaba que la santa era promiscua, no esperaba que ella fuera también tan tonta. Rania inmediatamente dijo que no tenía creencias religiosas y se dio la vuelta para irse. La santa enfadada sonrió mientras derramaba café sobre Rania. Luego explicó que su mano se había resbalado accidentalmente. Rania tenía la intención de mantener un perfil bajo, pero tuvo que dar el primer paso. Mover. Rania agarró el cabello color flor de cerezo del santo, ignorando por completo sus explicaciones. Con una mano él levantó la taza de café. Incluso Lesty afuera del café podía escuchar los lamentos del santo. Lesty se preguntó si el asistente de enseñanza estaba en peligro. Después de cubrir la cabeza del santo con una taza de café, Rania incluso se disculpó con ella. El santo debería poder perdonar la expresión de amor de un fan. Dejando solo al santo rugiendo en el café, Rania parecía completamente renovada después de desahogarse. Sentada al lado de Lesty, Rania se preparó para escuchar lo que quería decir. Inesperadamente, Lesty le preguntó directamente a Rania si conocía a Ranier o no. Rania solo pudo decir que lo entendía en cierta medida, qué tipo de persona solía ser. Él había sido una vez el heredero del maestro de la Torre Gris y todo lo que hacía tenía significado. Rania también mencionó que Lesty y Ranier eran muy similar. La Torre de la Magia Gris era un lugar extremadamente cruel al que siempre iba solo, sin amigos. Siempre que algo parecía estar mal, los ancianos decían que su estatus era bajo y lo criticaban, obligándolo a producir resultados desesperadamente para callarlos. Como Ranier venía de un pueblo destruido por demonios, solo podía escribir artículos que incluso ellos tenían que elogiar. Además, tenía a alguien a quien quería devolver el favor, su maestro, Russell, así que trabajaba con desesperación. En este aspecto, Ranier y Lesty eran parecidos. Lesty preguntó al asistente de enseñanza Rania si era amiga de Lord Ranier, ya que sentía como si estuviera hablando de sí misma. Al escuchar esto, Rania escupió su café. Rania solo pudo fingir estar completamente despistado. Luego elogió a Lesty por hacerlo bien. También le dio una llave como recompensa por quedar primero en el examen. Esta era la llave del tercer cajón del laboratorio de Ranier en la Torre de la Magia Gris. Si los ancianos venían a causar problemas de nuevo, ella debería arrojarles lo que estaba dentro a sus caras. Antes de irse, Rania también le preguntó a Lesty si encontró las preguntas del examen particularmente fáciles. Esa noche en la capital real, Rania apareció completamente borracho, todavía murmurando que todo era culpa del elfo que había bebido tanto. Caldi protestó que todavía no había vivido 1000 años, así que no lo llamen elfo. Debería quedar suficiente poción antimaldiciones, así que ¿qué te trajo aquí? Rania inmediatamente replicó que no necesitaba una. Razón para visitar. Caldi luego señaló que solo venía cuando necesitaba ayuda. Rania sacó una masa de fuego negro. Esto era exactamente lo que había mencionado Ancient Breath. Llamada la sombra de la hoja de la muerte, solo podía usarse al alcanzar el reino de la muerte. Creía que Caldi debía saber qué eran las estrellas. Caldi explicó que incluso si lo sabía, sin el permiso de las estrellas, no podía explicarlo claramente. La completamente borracha Rania todavía no entendía el significado. Caldi explicó nuevamente que estaba sujeto a muchas reglas y restricciones, por lo que no podía decir mucho. Luego Caldi mencionó que también tenía algo que quería preguntar. Inquirió si Rania había encontrado a algún otro de los 4 reyes celestiales, además del dragón negro. Rania afirmó con confianza que había pasado 5 años en las líneas del frente y había visto a todos los 4 reyes celestiales, preguntando cuál quería conocer Caldi. Caldi mencionó que la persona se llamaba Amicia. ¿Era el mártir Amicia? ¿No te referías originalmente al hereje Grates? Al oír hablar del hereje Grates, el cuerpo de Caldi tembló involuntariamente. Rania dijo que entendía muy bien a los grandes herejes. Esta historia comienza con la batalla de subyugación del dragón negro. Los humanos sufrieron derrotas frecuentes en las líneas del frente. Incluso los subordinados estaban preocupados de que Good, que fue a hacer reconocimiento, pudiera encontrar peligro. El comandante explicó que era un santo de la espada que trascendía a los humanos. Límites, así que no había necesidad de preocuparse, solo podían buscar apoyo del grupo de héroes. El santo de la espada Good barrió a las criaturas mágicas frente a él. Sin dudarlo, desenvainó su espada, preparándose para manejarlas todas por sí mismo. Justo ahora, el santo de la espada Good había sido gravemente herido tras luchar contra numerosas criaturas mágicas. Al enterarse de esto, Ranier y el héroe Carl fueron a visitar al santo de la espada herido. El santo de la espada Good dijo que su cuerpo estaba completamente bien. El santo de la espada Good fue el maestro del héroe Carl. El santo de la espada elogió a los dos diciendo que eran dignos de haber aprendido esgrima de él por haber realmente cortado la cabeza del 4 reyes celestiales de la raza demonio, dragón negro. En un momento así deberían haber estado bebiendo vino y recordando el pasado. Pero ahora, el hereje de los 4 reyes celestiales había aparecido de nuevo. La fortaleza humana había caído, sin mencionar cómo se veía el campo de batalla en primera línea derrotado. Le gustó. Originalmente había querido infiltrarse y reunir inteligencia, pero falló. Incluso espadas forjadas en la tierra sagrada de espadas se habían convertido en esto. Ranier consoló al santo de la espada diciéndole que esto era perfectamente normal, porque los invocadores y los espadachines naturalmente se contrarrestan entre sí. Ancient Breath Scopulu saldría de vez en cuando para interrumpir el campo de batalla. Y estaba el hereje Grates, que no había aparecido ni una sola vez en varios cientos de años. Una vez que emergiera, causaría terribles desastres. Ranier le dijo al héroe que iría primero a las líneas del frente para recopilar inteligencia, y para prevenir accidentes, llevaría con él a ese santo promiscuo.
El santo de la espada Gud miró la figura en retirada de Ranier con desconcierto. Confirmó con el héroe Carl si realmente era el héroe, porque a menudo confundía a Ranier con el héroe. En ese momento, Ranier todavía estaba amenazando a la santa, diciendo que si no se iba, la ataría y la arrastraría. El héroe admitió con reticencia que Renier era inteligente y que los planes de batalla básicamente giraban en torno a él. En realidad, todavía apretaba el puño con una reticencia interna. El héroe dijo que esta situación era inevitable porque la intuición y el juicio de Renier eran fuertes, a veces incluso más agudos que los suyos. Él, el santo de la espada Gud, aconsejó al héroe que no confiara completamente en la estrella. El héroe preguntó qué significaba esto exactamente. El santo de la espada Gud explicó que las estrellas no ayudarían en nada durante momentos críticos. En este momento, en la fortaleza del frente, Renier trajo a Santa Sara para reunir información. La santa sentía que deberían simplemente atacar como cuando derrotaron al dragón negro. Primero, atraparlo con círculos mágicos, luego hacer que el héroe lo mate. No había absolutamente ninguna necesidad de reunir inteligencia. Renier no pudo soportar escuchar más y le advirtió significativamente. El dragón negro y el hereje eran completamente diferentes. No tenían absolutamente ninguna inteligencia sobre el hereje. Saludos. Algunos textos antiguos registraron que cuando descendieran la desgracia y la niebla, vendría el hereje. Renier explicó extensamente mientras el santo parecía completamente indiferente. Se puede notar por las criaturas mágicas alrededor que esta situación no es sencilla. La santa volvió a decir que reunir información no era su trabajo, pero ¿cómo deberían manejar a los humanos dentro? Renier creía que no podía haber humanos vivos, porque el hereje había conquistado la fortaleza hace un día. No debería haber nadie vivo adentro. Renier también se dio cuenta de algo, preguntando qué estaba pasando. Santa Sara mencionó que escuchó voces de oración provenientes del interior de la fortaleza. Posteriormente, Renier y Archer Ramia entraron a la fortaleza. Ramia inmediatamente se tapó la nariz. Renier tampoco pudo evitarlo. Arcadas. En este momento en la capital real, Renia mencionó que el olor en ese entonces era realmente horrible, como líquido anestésico, extremadamente fuerte. Caldi parecía pensativo. Luego rebuscó en las estanterías para encontrar una botella de medicina. Solo traer esta botella cerca de Rania lo hizo no poder soportarlo. Rania rápidamente agitó sus manos. Ese era exactamente el olor. Estaba a punto de vomitar. Por favor, llévatelo. Caldi murmuró que Grates finalmente había llegado a este paso. Rania le preguntó a Caldi por qué se había puesto tan serio de repente. Caldi trajo un plato de fruta y una pequeña criatura mágica. Él sintió que dejar que Rania lo viera de primera mano le ayudaría a entender. Luego, goteó la poción sobre la cabeza de la criatura mágica. La pequeña criatura mágica se puso frenética de inmediato. Hace 30 años, en el Cañón de la Espada, uno de los 4 reyes celestiales había masacrado este lugar. Él era la espada de la muerte. Ganikult. Solo la débil espada Sangud permaneció. Le dijeron que no valía la pena matarlo. El actual santo de la espada todavía sentía un miedo persistente al recordar esto. Después de haber pulido esta espada durante 30 años, todavía no pudo superar la desgracia. En ese momento, Renier se apresuró urgentemente. Le dijo al santo de la espada Gud que había sucedido algo importante que requería una intervención de emergencia. En este momento en la tienda, el grupo de héroes y los comandantes militares estaban discutiendo contramedidas. Renier propuso que incluso si abandonaban